Bueno, yo soy el coordinador del curso de proyectos, no tengo un grupo a mi cargo, pero digamos, mis colegas que van a venir hoy día, ellos son las personas encargadas, nos reunimos, coordinamos el enfoque del curso. Yo quisiera empezar un poquito, tal vez, dándole un poco lo que me gusta decir, así como lo que somos sociólogos, decimos al modelo weberiano, ¿no? ¿Cuál es el sentido y significado de la acción? Dice Weber, ¿no? El sentido y significado de la acción. Yo hago lo mismo cuando digo, ¿cuál es el sentido y significado de los proyectos? ¿No? ¿Por qué hacemos proyectos de desarrollo? Es un poco la pregunta con la cual siempre me gusta arrancar, ¿no? Porque no piensa, por ejemplo, los proyectos son o no son herramientas de cambio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pueden generar cambios sociales importantes o no? ¿Sí? ¿No? Puede ser, ¿no? Pero uno puede pensar si los cambios se deben solamente a los proyectos o a otros factores, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos ahorita luchando por cambiar el tema del comportamiento ético, la lucha contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, ¿no? Y uno comienza a observar que los cambios vienen, digamos, un poquito más allá de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, la acción ciudadana, los movimientos sociales, ¿no? Acabo de ver un poquito, antes de ir para acá almorzando, veía RPP ha hecho un evento importante, ha invitado a varios expertos y está hablando cambio climático. Qué interesante los movimientos ecologistas que están haciendo para que la tierra sea, digamos, ecosaludable, ambientalmente sostenible. Y siempre me pregunto, ¿no? Qué importantes son los movimientos sociales en el cambio, ¿no? Y a veces también qué importante es a veces la tensión que hay entre los puntos de vista de las personas para ver quién tiene la razón y cómo producimos el cambio, porque el cambio siempre se enfrenta a resistencias, ¿no? Si uno piensa en Movimiento Verde, cuando empezó en los 60, 70, la cantidad de resistencias que había eran enormes. Si uno piensa en el movimiento de los niños, los derechos de los niños también, ¿no? ¿Cuántas resistencias han habido para pensar que el niño es un sujeto, digamos, de derecho, pero también es un actor protagónico del desarrollo? Un niño, cuando es un tutelado, ¿cómo va a ser un actor protagónico? Y los niñólogos, ahí está la gente de Zumbi, nos han demostrado, ¿no?, la importancia del niño como sujeto de desarrollo y actor protagónico del desarrollo. Las mujeres, ni hablar, ¿no? Qué tema tan importante. Las mismas mujeres han luchado por su reconocimiento. Yo ahora digo, hay que resocializarnos otra vez, ¿no? Porque estamos llenos de patriarcalismo, llenos de machismo. Mujeres y varones, ¿no?, en general. Y los códigos de conducta que antes eran normales, hoy se demuestran que son totalmente inconvenientes, que no son códigos de comportamiento que si bien antes nos parecía normal, hoy ya no se acepta, hoy se lucha contra eso, ¿no? E inclusive ya no se puede ni piropear, ya no es adecuado tampoco. Uno dice, bueno, yo nunca he piropeado por si acaso, no me ha gustado. Soy muy tímido para eso. Pero era normal, ¿no?, los hombres, pero ya no se puede, se prohíbe porque no es adecuado. Entonces, los cambios vienen por acción colectiva organizada. Una cosa que me llama la atención es esa, ¿no? Los cambios se producen por la acción colectiva y también por el rol del liderazgo. Entonces, el liderazgo tiene un papel importante en el cambio. Pero cuando uno ve la historia, uno se da cuenta que los cambios muchos son con conflictos y tensiones, ¿no?, con luchas. Por eso Marx pensaba que el cambio solo era producto del conflicto, la lucha de clases, ¿no? Entonces, y evidentemente otros también pensaban que el cambio tiene que ver mucho con el conflicto, ¿no? La Biblia está plagada de conflictos, por ejemplo. Toda la Biblia está llena de luchas. Si uno ve la historia de la Biblia, la historia de la iglesia, ¿no?, uno ve las luchas entre comunidades. Había un antropólogo, Levi Strauss, que decía, las sociedades se dividen en calientes y frías. Dice, las calientes son las que han guerreado por conquistar pueblos. Y las tranquilas han sido sociedades que han sido conquistadas. Entonces, parece que en la naturaleza humana hay esa idea de conquistar, de luchar por ideales, pero muchos de ellos tienen que ver con tensiones y conflictos. Entonces, uno ve que la vida social está plagada de conflictos y de tensiones. Entonces, ¿cómo los proyectos entran en ese contexto en el cual muchas cosas se consiguen mediante la confrontación? Porque el cambio social tiene que ver mucho con eso, ¿no? No tiene que ser confrontación, digamos, lucha armada, por favor. No estoy hablando de confrontación de violencia en sentido de matar a alguien como Al Qaeda o Sendero Luminoso.
Me refiero también a la confrontación cotidiana, ¿no?, que existe en la vida normal cuando, por ejemplo, nos somos los peruanos divididos entre los que están a favor, digamos, de gente como Chávarri, gente como, no sé, pues Alan García, gente como, no sé, que piensan que hay abuso de poder de parte del fiscal Domingo Pérez, y otros dicen que Domingo Pérez es el héroe nacional, y uno comienza a encontrar hasta tensiones en los WhatsApp, veo cuántos pelean en los WhatsApp. Entonces, me refiero también a ese tipo de tensiones, puntos de vista diferentes, dilemas, controversias en relación a algunos temas, ¿no es cierto? ¿Cómo entran los proyectos ahí? Es interesante entender, porque los proyectos en realidad no pueden entrar en una lógica de conflicto y tensión abierta. ¿Quién puede trabajar tranquilamente un proyecto si la gente está encrispada, los grupos están sin acuerdos claros? Entonces, una condición que me parece importante de los proyectos tienen que entrar sobre la base de mínimos consensos políticos y sociales para poder trabajar con cierta racionalidad y cierto orden. Cuando no se tiene claro qué cosa quiere hacerse con un territorio, con una comunidad, los proyectos no van a poder implementarse, ni siquiera van a nacer, porque mientras haya conflictos y tensiones, no hay ideas claras de qué hacer con nuestra vida y cómo poder proceder y cómo poder actuar. Los proyectos son herramientas de cambio en la medida que hay mínimamente consensos políticos básicos en la sociedad. Más bien, cuando no hay consensos políticos básicos, los proyectos que se van a implementar se entorpecen, se paralizan, de todo tipo, ¿eh?, de infraestructura, mineros, sociales. Si no hay acuerdos básicos o no se respetan los acuerdos tomados también, los proyectos no tienen cómo funcionar. Por eso es que creo que es importante que los que hacemos proyectos, los que estamos en proyectos, tenemos que tener claro que nuestra mirada no solamente es técnica. Si bien ese es un curso técnico, nuestra mirada también tiene que ser política. Y no me refiero a política partidaria, ¿qué partido eres? No. Me refiero a entender la tensión la tensión que hay entre los intereses de los grupos con los cuales vas a trabajar. Porque estos grupos, cuando entran en conflicto, entran porque sus intereses son distintos y son opuestos. ¿Cómo poder trabajar un proyecto en ese contexto? Ahora miren, pensemos en los ambientalistas, por ejemplo, ya que acabo de ver ese programa que les cuento en RPP, ese evento. Digamos que uno hace un proyecto sabiendo que hay un grupo que está en contra. Pensemos en el modelo industrial clásico, contaminante. ¿Se acuerdan que antes, no sé, bueno, acá muchos son jóvenes, ¿no? Pero antes un ícono del progreso sería esa chimenea, una chimenea con un humito que salía. Ese era un ícono del progreso. Pero esa chimenea ahora, pues, ¿cómo va a ser un ícono? Es todo lo contrario. Ver eso con humo, ¿qué pasa? Daña el ambiente. Pero muchos proyectos se han implementado desde el movimiento ecologista, sabiendo que varios otros están en contra de eso. Ya no logrado convencer. Entonces, tampoco digo que el consenso político quiere decir que haya paz. El consenso tiene las tensiones latentes. Lo que pasa es que algunos grupos han pensado que es importante implementar estos proyectos contra un modelo industrial contaminante. Y han decidido entrar esos proyectos sabiendo que ese grupo se va a oponer, sabiendo que ese grupo no va a aceptarlo. Entonces, los consensos también tienen que ver con un sector de la sociedad que considera que hay que hacer ese cambio y luchar por ese cambio con los canales, con las reglas de juego de la democracia, digamos. Sin ser Al Qaeda, sin ser Sendero. Porque lo que pasa con ser Al Qaeda son fundamentalistas. Si no estás de acuerdo, te matan. Y eso no es la idea. La idea es que las discrepancias y controversias que tengamos sean debatidos con resultados, con la investigación, con el debate. Los proyectos también se enmarcan en ese proceso. El consenso no es la paz total, no. El consenso es que un grupo del país diga que el cambio va en esa dirección, aunque otro grupo esté en contra. Y que sean las reglas democráticas, los resultados alcanzados, los logros y la legitimidad ganada la que a la larga convenza a la gente de la importancia de mi propuesta. Cuando uno supera esa barrera, entonces genera legitimidad, genera apoyo político. Salud. Eso le ha pasado a los ecologistas, le ha pasado a los movimientos de niños con síndrome de Down, le ha pasado a los movimientos de los niños, le ha pasado a los movimientos de mujeres, le ha pasado a los movimientos de ciclistas, le está pasando a los LGTBIQ+. Todos estos grupos siempre han estado al margen y siempre han sabido que hay grupos en contra de ellos, que no los van a aceptar, que los van a rechazar.
Y sin embargo, entre su capacidad organizativa y su liderazgo, les ha permitido crecer. Por eso que cuando hay tensiones y conflictos, luego que hay un nivel mínimo de acuerdo de con reglas a jugar, aparecen organizaciones como las ONGs, por ejemplo, que son las que canalizan esa demanda y la van impulsando y la van desarrollando a través de eventos, investigaciones, cursos en la universidad, líderes de opinión, medios de campañas mediáticas o proyectos de desarrollo. Es decir, el proyecto es una herramienta que los actores organizados tenemos a disposición para que las ideas que consideramos que son justas y generan inclusión y fortalecen la democracia, la justicia y los derechos humanos, para poder implementar esas ideas. El proyecto es una herramienta más, no es la herramienta. Es una herramienta más para el cambio social. Pero se requieren consensos mínimos. No de toda la sociedad, pero al menos de un sector del país que considera que es importante implementarlos. Por ejemplo, veamos, más que este de acá, que es yo tengo esto como un recuerdo de una tensión también que he manejado mucho a nivel de proyectos con el aparato burocrático, ¿no? Una vez que el aparato burocrático pues, oficializa un modelo de proyecto, también hay una tensión, por ejemplo, ¿no? Porque ahí también no hay que negociar, o sea, la vida social está siempre marcada por la tensión, por el manejo de tensiones. Entonces estamos de acuerdo que hay que hacer proyectos, el Estado está de acuerdo, la sociedad está de acuerdo, la empresa está de acuerdo, hay que hacer proyectos para poder implementar racionalmente los cambios que hemos acordado mínimamente. Ok, pero de repente, ¿con qué método lo hacemos? Y empieza otro problema. Bueno, lo hacemos con un método y ahí comienzan a crear los métodos, ¿no? A ver, y ahí aparecen los conflictos entre los técnicos, ahí aparecemos nosotros. No, que a mí me gusta este modelo, a mí me gusta el otro, hasta que el Estado oficializa uno. Y eso es lo que me pasó con un funcionario del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que dijo que mi proyecto lo había diseñado con un conjunto de actores, públicos y privados, para hacer un proyecto sobre niños trabajadores en actividades peligrosas. A él le parecía que eso no era un proyecto. Lo que usted ha hecho no es un proyecto de inversión pública, señor. ¿Qué he hecho? Usted ha hecho un proyecto social, que no es lo mismo. Eso dice en ese párrafo. O sea, imagínense, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo en la importancia de trabajar en favor de los niños que están en actividades peligrosas. Entonces, el empresario dijo, estoy de acuerdo, el Estado estoy de acuerdo, la sociedad civil también, y colaboran. En este proyecto que hice estaban ministerios, estaban empresas privadas, estaban ONGs, y estamos de acuerdo en un modelo de intervención social para poder implementar el proyecto, y de repente viene el Estado y me dice, no, el proyecto que está hecho no está bien, no es de inversión pública, es social. Hasta ahí hay conflictos. Y yo pongo ese párrafo porque la OIT que me contrató para hacer este proyecto pensó que lo había estafado, ¿no? Y tuve que presentar la propuesta frente a la viceministra de Trabajo de ese momento, ante el alcalde de Caraballo, donde se iba a implementar el proyecto, y las ONGs y los que estábamos articulados. Y por supuesto el director de la OPI, que había dicho que mi proyecto no era proyecto de desarrollo. Ahí está, esa es parte de su carta. Ahí he puesto para que vean. Yo tengo ahí como un ejemplo de las sesiones que uno pasa técnicamente, ¿no? Entonces yo expliqué que en realidad el señor de la OPI entiende el proyecto de una manera diferente a lo que queremos explicar, ¿no? Queremos fundamentar para el Estado, para el bien del Estado. El señor de la OPI cree que mi proyecto tiene que ser de infraestructura. O sea, el señor creía que tiene que ser un local para los niños que están en actividades, pero me imaginaba una especie de muna, ¿no? Un local para una demuna, pensaba él, ¿no? Entonces él veía que ahí había actividades de concientización, de capacitación, de asistencia técnica, de trabajo con la familia. Entonces él veía veía cosas como de gasto corriente y gasto de inversión en un proyecto, y comenzó a él a salirse de ese esquema y me dijo que mi proyecto, ¿cómo está, dice, no? El diseño metodológico del estudio está infraestructurado bajo una lógica de proyecto social, que no es lo mismo que un proyecto de inversión pública. Me estaba jugando mi prestigio profesional en ese momento, ¿no? Y todos, repito, estamos de acuerdo con el cambio. Todos, llegar a ese consenso que los niños trabajadores en actividades privadas no deben trabajar o deben tener una protección del Estado, que ya costó políticamente mucho, nos tropezamos con estas cosas
metodológicas y burocráticas. Bueno, yo siempre digo, hay factores técnicos, factores políticos y también factores de azar. Yo quiero reconocer que en mi caso, como Gareca, hubo suerte. Gareca también dijo que la selección clasificó porque Dios estaba con nosotros. Eso también es cierto, ¿no? Si no, pregúntale cómo a Pablo Guerrero tiró un tiro directo cuando era indirecto. ¿Se acuerdan el gol a Colombia? Le preguntaron a Pablo, ¿y por qué tiraste directo si era indirecto? Ah, no sé, dijo. Ese es Dios, pues. Claro, pues lo que el azar, porque él tiró directo cuando era indirecto. Y lo peor, James salta. James, un profesional que gana tanto dinero, si sabe que el tiro es indirecto, ¿por qué salta? Si sabe que es indirecto. Debió dejarse callado. Y Ospina, decíamos el arquero colombiano, ¿qué debió hacer? Quedarse parado, ¿no es cierto? Pero dice Ospina que lo confundió que James saltara y pensó que había rozado en su cabeza la pelota y él se tira y le roza en su mano. A mí él era el culpa que mete la mano. Y por eso la famosa frase de Daniel Peredo, la tocó. Gol. Tiro indirecto. ¿Es sí o no que es azar eso? Es azar, es suerte. A mí me pasó lo mismo acá. Me pasó lo mismo. Es decir, toda la parte técnica que yo pueda tener, la experiencia profesional, no va a servir para nada si el alcalde de Caraballo hubiera sido un alcalde que le importaba un pepino a los niños. Si hubiera sido, por ejemplo, ¿el de Lurigancho era Burga o Burgos? Burgos. Si hubiera sido Burgos, no contaba esa historia en clase. Porque lo que el señor Bobadilla ha hecho un proyecto que no es inversión pública. El MES pide infraestructura. No pide un proyecto así que se está haciendo cambios que no son alcanzables, proponiendo cosas que no son posibles en un periodo de tiempo tan corto. Argumentó todo en la carta, me dio de alma. Acá se requiere una obra que tiene un inicio y un fin. Para el señor de la OPI, ese era el proyecto. Mira, cuando yo expongo la propuesta y digo que no se puede reducir el cambio social en favor de esos niños con una obra, que se requiere miradas integrales, articuladas. Y ahí viene la parte del azar. El alcalde dice, pero eso es lo que yo quiero. ¿Quién ha dicho que yo quiero una obra? Yo quiero una mirada integral. La visión también. Y apenas el alcalde dijo eso, todos queremos eso. Y el de la OPI se fue a achicar, se vio que se vio. En cambio el alcalde decía, pero señor Bodía, no podemos hacer esto porque el MEF. Y se caía, y mi proyecto se reducía a una cosa que no iba a resolver en nada la problemática de los niños trabajadores. Porque una obra es una aproximación importante, pero no es lo que va a cambiar la realidad de esos niños. Un local. Un local puede ser importante, pero no es la capacidad de cambio no viene del local. Ese es un medio. Y por eso pongo esa cartita ahí para recordarles que no solo las tensiones ya son difíciles de lograr consensos políticos, sino también hasta de tipo burocrático o técnicos. Hasta metodológicos. Y acá está el profe de Centurión, que hemos tenido batallas metodológicas con otra gente que el marco lógico no sirve, ahora hagamos la teoría del cambio. A su madre, ¿qué es eso? ¿Han escuchado o no? No sirve el marco lógico, ahora es la teoría del cambio. ¿Han escuchado eso o no han escuchado? Y cuando veo, ¿qué es la teoría del cambio? ¿Qué pasa? Ya cambió el marco lógico, hay que ver otra cosa. Es lo mismo, pero puesto en un flujograma. Como si eso fuera dejar de lado el marco lógico, no sirve el marco lógico. No hay ninguna contraposición. Es poner el marco lógico en un flujograma. Es todo. Y lo ves como proceso. Y no es teoría del cambio, digo, eso no es teoría, eso es más hipótesis de acción. Es una propuesta hipotética de cómo vas a intervenir y ojalá que se den las condiciones para que llegues al cambio. Entonces siempre van a haber debates de ese tipo, técnicos. ¿Y qué le dije al de la OPI, al alcalde? Necesitamos proyectos de desarrollo humano. No queremos proyectos de infraestructura solamente. Y no podemos reducir un proyecto de desarrollo al expediente técnico e ingeniería. Eso fue lo que le dije al final. Y todos estaban de acuerdo. Y se acordó políticamente todo. Se llevó al Parlamento la idea, porque había una comisión del Parlamento de los niños, presentaron el proyecto con una tarjeta de invitación que me llegó, todo. Bueno, yo ya me retiré, no soy un consultor, y me entero 2 años después, una persona que trabajó en el movimiento, que el proyecto no había podido ser ejecutado. No. Tanto esfuerzo y no se pudo ejecutar. ¿Por qué? Porque el alcalde salió, entró otra gente,
Esa gente no interesa un pepino del proyecto y no lo implementó. Qué complicado, ¿no? Y es complicado poner en la agenda política un tema. Me imagino a mis amigos ciclistas, quieren que su tema sea agenda política de los gobiernos locales, regionales, para que también los ciclistas tengan su espacio. Están reclamando su espacio los ciclistas. Pero algunos ciclistas lo escuchan, otros no. Y algunos hacen barbaridades como, no sé si ustedes pueden salir a la Católica, van para acá a la avenida MH Cornejo, han visto ahí una pista para ciclistas. ¿Han visto si hay una pista para ciclistas ahí? Si ven eso, no, a mí me da risa ver eso. Ahí mueren los ciclistas, por ejemplo, ahí van a morir. Están pegados a la pista y están puestas en la pista, están a la mitad de la pista que el carro se va a meter, pues, y lo va a agarrar al ciclista. O sea, algunos juegan ni siquiera lo toman en serio el tema, lo hacen por cumplir la norma o qué será. Entonces, hay tensiones de tipo político y tensiones de tipo técnico. Pero en ambos casos se requiere organización y se requiere liderazgo. Entonces, estamos luchando para que los proyectos públicos no se reduzcan a expedientes técnicos y sean vistos como proyectos de desarrollo humano. Ahora ustedes dirán, ¿pero el MEF lo permite? Por supuesto que sí. El MEF dice que ¿quién le ha dicho a la gente de la OPI? Ahora no se llama OPI, se llama OPMP, se llama cambio de nombre. ¿Quién le ha dicho a estas entidades que el MEF les ha propuesto que los proyectos sean solamente expedientes técnicos? Una cosa que las OPI se hayan puesto toda su inversión en infraestructura, es el problema de ellos, pero el MEF jamás ha dicho eso. Cuando veo los manuales del MEF y la canción del MEF, todos son ejemplos de obra pública. Eso es. Entonces, tenemos que tratar de pensar que es peligrosísimo creer que el proyecto es una obra pública, un puente. No digo que un componente del proyecto sea obra pública o infraestructura. Es importantísima la infraestructura, tenemos problemas graves de infraestructura, pero es un componente, no es el proyecto. Si no va a pasar lo que le pasó a mi amigo Enrique Nolte, que cuando fue a entrevistar a unos alpaqueros para otro proyecto de inversión pública, miren qué interesante, le pregunta al alpaquero, arrancando la conversación, le dice, señor, ¿cómo está? Un gusto, soy Enrique Nolte, voy a evaluar su proyecto de alpacas, y le pregunta, ¿cómo están tus alpacas? Le pregunta, y el alpaquero dice, mis alpacas están bien, el que está mal soy yo. Yo le he pedido esta frase, le he pedido prestado, porque él lo presentó en un evento de la FAO con el Ministerio de Agricultura. Porque en agricultura también, ¿qué están mirando? ¿Qué miran los ingenieros agrícolas, pecuarios que están en el Ministerio de Agricultura? ¿Qué están mirando? ¿A las personas o a los animalitos? Están mirando la agricultura, la tierra, la productividad de la tierra, están viendo las alpacas, los conejos, los cuyes, pero la gente no está presente. Y bueno, pasa el ingeniero civil con la obra, hace la obra pública y no piensa en la gente, en las personas que van a pasar por ahí o van a vivir ahí. Si no, vean esos paraderos que han hecho donde las rodillas de la gente cuando se sienta en el paradero, se sienta en la silla del paradero y la rodilla sale a la pista, ¿no se han visto? O ese paradero que ponen un fierro encima. O sea, paraderos que son un peligro para la gente ya. Y lo hacen ingenieros. O sea, la impresión que me queda es que estos proyectos que se hacen, que se aprueban por el Estado, no toman en cuenta a las personas. Y eso le pasó a Enrique. Y eso le dijo Enrique a los ingenieros agrícolas y pecuarios del Ministerio de Agricultura. Le decía, tenemos que pensar en las personas. Porque la razón de los proyectos son las personas. Y a los funcionarios públicos les digo, que están presentes a los funcionarios públicos, les digo, la Carta Magna dice que el fin del Estado es la persona. Entonces, debe ser nuestra principal motivación. Las ONGs y fundaciones presentes acá, de empresas o ONGs, saben que es la persona, porque la única forma de trabajar en una ONG, en una fundación, es trabajando por la gente. O sea, tienen una especie de mayor sensibilidad, creo yo. En el Estado hay un poquito más de conciencia. Porque uno va a trabajar en el Estado y le dice, mira, tú tienes que lograr que hay la productividad de cuyes a tanto, la productividad agrícola a tanto, que queremos cuántos kilómetros de carreteras construidas, postas médicas, entonces la gente está con esas metas físicas. Además, así se llama en el plan operativo, metafísica. Entonces, cuando entran con esas metafísicas, están pensando en los medios y no en los fines. Por eso que, en este caso, hay que pensar en el alpaquero, o los alpaqueros, y no solamente en las alpacas. Cómo las alpacas ayudan al alpaquero, o los alpaqueros, a las familias de los alpaqueros, a crecer social, económica, políticamente. Cómo el proyecto contribuye a eso. Les contaba que ayer estaba en Arequipa, trabajando con vivienda,
con los que están en un proyecto de agua y saneamiento. ¿Se imaginan? A ver, imagínense qué están pensando esos ingenieros cuando supervisan las obras de agua y saneamiento a nivel del país, de todo el país. ¿Qué están mirando ellos? Trabajan para ingenieros de vivienda, son ingenieros civiles, la mayoría de ellos, arquitectos, y supervisan obras que los gobiernos regionales reciben fondos del Ministerio de Vivienda, y lo que hacen ellos es supervisar que las obras se hagan, porque son empresas constructoras de la Casa de las Obras. ¿Qué están mirando esos ingenieros? A ver. Ay, ¿qué están mirando? Excelente, cuéntanos, por favor. Pero claro, yo tengo la visión social, pero la mayoría de mis colegas es, que me paguen, y si me dan el expediente, yo creo que cumplan las especificaciones técnicas, que se haga bien, y reporto al ministerio, y ahí termino. Nada más. Si ayudó a la gente o no ayudó a la gente, aplican el enfoque SDLS. ¿Cuál es ese enfoque? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe si sirvió o no sirvió. Ellos cumplen con llenaron unos formatos técnicos que no son sencillos, ¿sabes? Porque supervisar una obra de ingeniería es cosa seria. Ve el avance de la obra, la calidad de la obra, que la gente cumple, es trabajo muy técnico, complejo, y felicitaciones por eso. Pero termina el tiempo de la obra y si sirvió o no sirvió, solo Dios sabrá. Que Dios nos ampare. Y por eso hay tanta obra pública que no sirvió, que no ayudó a la gente. Porque no estuvo presente ese componente social en la mente de los ingenieros. Y no es culpa de los ingenieros, es culpa de la burocracia que oficializó modelos de proyectos que reducen el mundo de los proyectos a lo físico. Por eso que un desafío importante de los proyectos es cómo fusionamos estas dos dimensiones, que no pueden ser excluyentes, colegas. Cuando yo a veces hablo con tanta fuerza, y a veces soy muy apasionado para eso, dice, el desarrollo humano, lean a Amartya Sen, como tienen que leer, ¿no? Para este curso, ¿no? Da la impresión que yo estuviera opuesto a las obras. Y hay colegas que se van pensando que soy un ideólogo anti-infraestructura. Y no hay nada más alejado de eso. Lo que estoy pidiendo es un poco lo que dice la obra de Amartya Sen, ¿no? Los medios del desarrollo y los fines del desarrollo. Ambos hablan de desarrollo, evidentemente. Yo no puedo decir que una carretera no va a ayudar al desarrollo, por favor, es una apuesta importantísima, porque integra un país, comunica a un país. Bueno, qué bueno fuera si hubiera transporte público de calidad en ese país, no vendría en mi carro a la universidad. Yo sueño, a veces digo, ojalá que pueda ser vivo y salgo de mi casa y en el óvalo que está en mi San Javier Prado, en Sala de Lima, ahí de mi casa tomo una bicicleta, bajo ahí, me tomo mi metro, que viaja en Plaza San Miguel, otra bicicleta y llego acá. ¿En qué? Media hora. ¿Qué es lo que debe durar? Yo vivo por Los Álamos, porque es casi pegado a La Molina. ¿Cuánto dura bicicleta de mi casa, de donde está el SAN, por ejemplo, a la Óbola de Lima? Y de ahí, tomo el metro a Plaza San Miguel, que de hecho un paradero va a ir ahí, ¿no? De cajón, ahí hay un paradero, pues, ¿no? Plaza San Miguel es muy... Y hay bicicletas para venir a la Católica. ¿Cuánto me tomaría? No pasaría de media hora. ¿Saben cuánto me toma llegar de mi casa acá? Hoy día ha sido 1 hora y media, por ejemplo. 1 hora y media. Porque hay sábados que son sábados horribles y sábados que son más tranquilos. Entonces, ¿ustedes creen que llego animado con 1 hora y media en un carro? Llego con ganas de enseñar. Tengo que reponerme. Entonces, ¿cómo puedo pensar que el medio no es importante, un transporte público de calidad, como pasa en Colombia, como pasa en Chile? No me voy a otros países europeos porque ya esos como son marcianos cuando son ellos, ¿no? No, hablo de nuestros vecinos. Su transporte público de calidad, llegan rápido, llegan tranquilos. Acá no. Entonces estamos en un problema de contaminación, de estrés. El promedio ya las entidades han sacado información de que el promedio de tiempo que tiene un peruano, un limeño, en transporte público es de 4 horas diarias. 4 horas diarias, entre cola, subir al carro, llegar. Y eso multiplícalo por una semana, por un mes, por un año, o por 30 años, y van un economista, que hay economistas, costeen eso. Es una barbaridad de plata que perdemos. Entonces, no estoy en contra de esto, para nada. Al contrario, necesitamos urgente eso. Pero
vinculándolo al mundo social. Porque, como dije al inicio, la gente lucha por cambios sociales, por inclusión, por derechos, por equidad. Si ustedes ven todos los movimientos, luchan por eso. Inclusión, equidad, visibilidad, derechos. Eso solamente es intangible, también es tangible, porque hay obras que requieren también para eso. Entonces, estas dos dimensiones que dice Sen, los fines del desarrollo y los medios del desarrollo. Sen pone esto que me encanta, es vamos a desarrollar las capacidades de la gente, sus derechos. Él no habla de deberes, ¿ah? Eso me llama la atención. Dice que a los pobres no se les puede exigir deberes. Será premio Nobel, pero yo tengo mis discrepancias. Qué atrevido soy. Bueno, yo pongo deberes también, ¿no? No solo derechos, también deberes. Entonces, la idea es que la gente tenga las capacidades para valerse por sí mismos, para que no estén tutelados por el Estado, por la ONG o la fundación. El tutelaje, la asistencia, genera relaciones de dependencia, no empodera, no libera, no genera autonomía. Dicen, ha aparecido un fenómeno que no pensé que iba, no me imaginé que existía. Dicen que la adolescencia se ha extendido ya no hasta los 15, 16, sino hasta los 30 en algunos casos, 28 a 25. Se llama adulcencia, le llaman, creo. ¿Adolescencia o adulcencia? Perdón, ¿cómo le llaman? Hay unos a los 40, sí. ¿Por qué no maduran los jóvenes millennials? Dice, ¿no? Porque están sobreprotegidos. ¿Y por qué están sobreprotegidos? Me pregunto. Por el nivel de seguridad ciudadana, por el crecimiento económico, porque los que somos de... Acá no, ¿alguien es de Travolta? ¿De la época Travolta? Nadie, ¿no? Bueno, mi generación, y acá están algunos también los profes, que hemos bailado John Travolta, que hemos bailado Enanitos Verdes, Soda Stereo, los 80s, ¿no? Somos una generación que vivió en crisis, en ansiedad, angustia. Y lo llevamos normalizado, con bombas, apagones, agua sucia, eso era la Lima. Carros viejos, pistas con huecos. No me imaginaba viajar, no me imaginaba turismo. Eso era para algunos privilegiados, comían carne, tenían su mesa. Eso era un privilegio. El tío Johnny una vez le dijo a un niño, ¿usted qué come? No sé por qué le contó lo que come, y le dijo, yo como carne. Ah, debe ser hijo de militar. Lo botaron al tío Johnny, un personaje de mi infancia. Velasco lo sacó. Porque en una época solo los militares comían carne. Los demás, a comer lo que sea, pero carne no era un producto popular. En cambio, uno va a Bewón, ustedes lean los estudios, por ejemplo, de Arellano, ¿no? Arellano es cómo ha crecido la economía, ¿no? Cómo la gente ahora, hay nuevos limeños, ¿no? Nuevas clases medias, ¿no? Hay una economía que ha crecido, hay más consumo. O sea, si comparas mi época de los 80, 70 con esta época, Perú ha crecido económicamente y sigue siendo un país que es considerado con el crecimiento con PBI alto. Probablemente también eso nos ha engreído mucho a nuestros hijos. Le hemos dado todo lo que no teníamos nosotros. Seguramente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no van en micro ya, muchos. Ya de su carro, los llevan, ¿no? Acá en la Católica veo muchos que su papá le dejan el carro, lo cogen su carro, o vienen en su carro. Entonces, el universitario, tu carro te compro. Y como hay créditos para carros, le compran su carro al chico y viene con su carro a la universidad. A la de Lima, a la Pacífico. Ya. De repente también en San Marcos, ¿no? Aunque no crean, también puede ser. Entonces puede ser, claro, yo digo, esa adulcencia que vemos en la vida familiar, que los psicólogos están trabajando muy bien y me llamó la atención, yo los extendería a los proyectos. Tenemos décadas de populismo, décadas de esencialismo. Pensamos que los pobres no pueden valerse por sí mismos. Y trabajamos con ellos como si fueran para ser tutelados, como si fuéramos la voz de los pobres. Y entonces no tenemos proyectos que empoderen, sino proyectos que realmente en la práctica generan tutelaje. Y eso políticamente es riesgoso porque a la larga cualquier partido político en el poder puede manipular al pueblo con los recursos públicos, como hizo Fujimori, por ejemplo, con el PRONA que ya no existe. A la larga todos creen que ganan votos cuando regalan comida, regalan plata. Eso creo que pensó Humala. Humala no ha hecho lo que hizo Fujimori, pero en el fondo pensaba, a más plata regalada y a más comida regalada y a más cosas dadas regaladas, mis votos van a crecer. Yo no pasó eso, pero en todo caso había que explicar factores políticos. Pero lo cierto es que mucha gente cree que regalando, y creo que hay que hacer cosas más creativas ya. Tenemos un MIDIS
que ya está a la altura de hacer cosas más innovadoras y creativas. Pero claro, el MINE se enfrenta a temas burocráticos, ¿no? Muy fuertes. Liliana de la Rosa nos invitó a una reunión para discutir la nueva política social, la llamó ella, ¿no? Estaba gente de Naciones Unidas, yo fui también a la unidad PCM, a los otros días se fue. Ya había presentado la política, estaba, qué interesante, la articulación, al fin oficializada. Ya se fue. Y no sé si la Paola Bustamante, que también conozco, no sé si seguirá o lo dejará ahí, no sé. Porque en este país cada ministro quiere ser como Colón, como descubridor de América, ¿no? Hacer nuevas políticas. Entonces, también ahí hay este problema que les he presentado acá, burocráticos, de procedimientos, de leyes. He tenido varios amigos en el Estado, varios amigos, ya con mucha experiencia. Y una me dijo, mira, Percy, lo complicado no es tanto hacer cosas novedosas, lo complicado es que se implementen. Ahí tú haces una idea, pones la ley y ¡pum! Ya no se implementa, se paraliza. Llevar a la práctica las reformas cuesta mucho esfuerzo. Una vez que están ya aprobadas por los ministros y listos para implementar, de repente ¡pum! Se corta. O los que pasan ya son casi héroes, han logrado que se implemente. O han tenido mucho apoyo político, recursos para que eso suceda, ¿no? Entonces, hacer cambios es difícil. Entonces, imagínense pensar en proyectos con la tradición tan fuerte, porque el SDIP empezó en el 2000, ya estamos a 2019, ahora se llama Invierte P, y este ha sido el paradigma. Los economistas, justo ayer los ingenieros me decían, querían que era economista, porque ellos dicen lo social, lo veo los economistas. Porque como son puros ingenieros, y en las OPIs habían economistas o ingenieros nada más, él pensaba que yo era economista porque yo hablaba de lo social. Muchos de ellos pensaban, no, yo no tengo nada que ver con la economía, ¿no? Yo soy sociólogo. No por sociólogo me interesa esto, me interesa como una forma integral de ver el cambio social. El cambio social son cambios en capacidades en las personas, ¿no? Que se valgan por sí mismos, en sus derechos, de acceder a lo que es su derecho, en sus deberes para asumir responsabilidades, pero también requieren toda una base material importante. Estas dos dimensiones tienen que estar en los proyectos. Y entonces este curso tiene ese enfoque. Y por eso me gusta hablar de proyectos de desarrollo humano, y si quieren social, pero más me gusta decir ahora proyectos de desarrollo humano. Diseño de proyectos de desarrollo humano, siguiendo el principio de Zen. Necesitamos medios de desarrollo, son programas sociales, como derecho a la comunicación, derecho a votar, derecho al empleo, derecho a la infraestructura y los fines. Libertad de decidir mi destino. Libertad para yo hacer lo que creo que me gustaría hacer. Yo quisiera ser músico, quisiera ser artista, quisiera ser poeta. No, en este país de pobres no puede ser eso. Si para ser sociólogo fue complicado para mí, mucha gente más que felicitarme me dio el pésame. Te vas a morir de hambre en los 80, imagínense. Ahora no, ahora hay mucha información. Uno puede, ¿qué hace la sociología? Vas al internet. Pero en mi época, ¿qué es la sociología? Me gustó por la política. Dije, voy a hacer la revolución con la sociología. Nada más ajeno a la revolución de la sociología, contra ajeno a eso. Entonces, estos dos temas están en el curso presentes. Ustedes tienen que enfocarse en esta lógica, es el paradigma del curso. Y, por lo tanto, los proyectos tendrían que tener también esa lógica. Lo bueno es que ya han cambiado los tiempos. Yo hablo de esto, digamos, desde los 90s. El 2000 fui más radical cuando vi el SDIP y apareció con esta lógica de infraestructura. Hice más combate a ese tema, pero ahora estoy más tranquilo, más relajado, a pesar que vengo con tránsito, porque ahora sí existe la lógica de gestión por resultados. O sea, ya el 2007 el Estado reconoce que el resultado no es el bien y servicio que yo entrego, sino el resultado es valor público, es decir, el cambio social. Ya está en la ley. O sea, ya ahora sí, todos los que estamos en el Estado, la sociedad civil y la empresa, sabemos que tenemos que orientarnos al cambio social, al valor público, y esto es el nivel. O sea, si los proyectos van a trabajar con estas dimensiones, tienen que apuntar a estos cambios, a desarrollar capacidades, a ampliar habilidades, a lograr que la gente sea derechos. A eso apuntamos, porque finalmente queremos ciudadanos plenos. Ayer decía a los ingenieros civiles, decía a los ingenieros, su finalidad, en realidad, porque yo fui por hacer examen de monitoreo de evaluación, ese fue el curso, ¿no? Entonces les decía, cuando ustedes supervisen alguna obra, no pueden estar pensando en que el tubo debe ser perfecto, pero están pensando contra la anemia,
contra las sedas, contra las iras. Esa es su lucha. Su lucha es pensar en ese niño que no va a consumir agua contaminada, agua de mala calidad y que a la larga se le da diarreas y muere deshidratado. Ustedes deben pensar que están apuntando a esos niños que no consumen agua de pésima calidad, que van a tener un inodoro, que van a... Piensen en eso, en esas familias que no tienen esa posibilidad de acceder a esos sistemas de agua y saneamiento de calidad. Su trabajo apunta a eso, esa es su misión. Y claro, miren, qué interesante, porque no sabía esto, ¿no? Ahora que tengo Ministerio de Vivienda, me percato que todos los proyectos de agua y saneamiento están articulados a un objetivo, que es reducir las sedas y las iras. Todos los proyectos de agua y saneamiento, toditos, y eso no sabía. Eso debe ser desde hace 5 o 6 años, o menos. Porque yo dejé, cuando estaba Pronasar, y estaba prohibido poner en un proyecto de infraestructura algún tipo de cambio de tipo social. Cuando CARE Perú trabajó en los 90 con Pronasar y parte del 2000, logró poner los proyectos orientados a temas de reducción de idas, eras y hábitos saludables. Logró hacerlo. Pero vino el MEF y dijo, eso no les compete a ustedes. Eso le compete ¿a quién? ¿A quién creen? A salud. Eso va a salud, no les compete. Y les quitó todo ese esfuerzo que hizo CARE para modificar el paradigma. Se perdió en un plumazo por una norma del MEF. Pero el MEF tenía razón, porque no puedes duplicar la inversión. No puede ser que vivienda invierta. Parte del dinero en algo que salud también tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la salida ahí? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué le han recomendado a ustedes desde Gerencia Social? ¿Qué recomendarían? A ver. Si saben que el MEF acaba de decir, no puedes duplicar la inversión en hábitos saludables y enfermedades diarreicas, porque eso lo hace salud. Tú dedícate a hacer la obra. Entonces, competencia funcional, cada uno en su competencia. Entonces, ¿qué salida cae por su nuevo peso? ¿Qué salida cae por su nuevo peso? Si ya el MEF acaba de cortar al Pronasar y le ha dicho, no hacen esto, deja la salud. ¿Cuál es la salida? Cada uno por su cuenta entonces. Articular. Esa palabra ahora es común, ¿no? Porque el 2007 empezó con incluir para crecer lo que se llamaba crecer. La palabra articular empezó ahí oficialmente. Ahora ya es conocida. Es más, la gerencia social, como ustedes saben en el curso, es cogestión. Es articulación, ¿no es cierto? Ya sabemos que eso es. Son su nuevo modelo de gestión. Entonces, yo le dije en esa década, 90, inicio del siglo XXI, le dije al de Pronasar, ¿por qué no trabajan coordinadamente con salud? Eso no está en mi contrato. Te pasen, pues, compadre, me dice el de Pronasar. No le respondí en ese momento. Tenía razón. ¿Para qué le voy a dar más trabajo si no está en su contrato? Por los pobres del Perú. No le quise decir eso, ¿no? Porque su trabajo era eso, ver obras. Pero eso ya cambió. Por eso digo, las condiciones políticas y legales, la parte ha cambiado. Y ahora sí le dice entonces al Estado, trabaje de manera intersectorial. Trabaja usted con las ONGs. Trabaja usted con los gremios universitarios, profesionales. Trabaje con los empresarios. Están hablando de una mirada de desarrollo territorial descentralizada, articulada. Y genere valor público. A usted lo vamos a evaluar no por las obras que va a hacer solamente. Sé que está la plata acá, el gasto, lo vamos a ver continuamente, pero lo voy a evaluar de acá a 5 años por los cambios sociales que usted ha generado. Entonces, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Salud y no sé qué ministerio más le van a evaluar por la reducción de las idas y las sedas. Y por eso el nuevo modelo de gestión debe ser un modelo cogestionado. Y debe ser un modelo en el cual tengamos problemáticas comunes identificadas en un territorio y que obliga a que todo el aparato público se articule a esa problemática común, ¿no? Yo he dicho, usamos el modelo FIFA, digo yo, ya que estoy hablando de fútbol, ¿no? Es decir, empieza, el sudamericano se llama, ¿no? Y el sudamericano es, por ejemplo, gestión de riesgos. O, digamos, algo que más me gusta ahorita, que estoy más preocupado realmente, muy preocupado, gestión de desastres naturales o riesgos naturales, ¿no? Hay un PP que articula 18 sectores para trabajar todo el tema de terremotos, sismos. Ya, ustedes que están trabajando articuladamente, en el papel, en el plan, dice que está articulado, pero cada uno está trabajando en su propio feudo, es decir, no terminan coordinando realmente bien. ¿Por qué? Porque el modelo organizativo que debe ser la base para que el plan articulado funcione es un modelo fragmentado, un modelo feudal. Entonces, por eso es que con la mirada territorial lo que debería existir son modelos que unan a las organizaciones en un solo aparato burocrático, en uno solo.
como fue, por ejemplo, contra drogas, y ahora es de vida. Cuando apareció contra drogas, es interesante, ¿no? Muy interesante. Contra drogas aparece porque las entidades que debían encargarse de trabajar para prevenir el tema del cultivo y consumo de drogas ilegales, no hacían su trabajo. Entonces se le ocurrió al Estado decir, hagamos una entidad que empuje a todas a que trabajen el tema, cada una. Entonces metió a todas en una entidad. Contra ellos estaba la gente del ejército, la gente de la marina, de la UFAP, los embajadores. Estaba todo el aparato, parte del aparato público, trabajando, moviendo el tema. O sea, De Vida movía el tema. Esa era la idea de De Vida, ¿no? Y creo que necesitamos organizaciones, bueno, después de contra drogas, ahora eso ya se desarticuló, o sea, sigue siendo en la ley articuladora, pero no articula realmente, no articula, muy difícil, por la fuerza de la feudalidad en el Estado. Entonces, creo que necesitamos volver a un modelo en el cual la parte organizativa sea una parte que obligue a los sectores a trabajar pensando en esa problemática como si fuera un sudamericano. O sea, yo he sido contratado, yo soy Ministerio de Vivienda y me han contratado por un trabajo de gestión de riesgos. No es que estoy trabajando en vivienda 7 horas y 1 hora me dedico cuando me llama la PCM al trabajo de articulación, que es lo que le pasa a la gente. No, me han destacado como Pablo Guerrero a la selección de gente que trata a tiempo completo el tema de riesgos, pero yo soy de vivienda, pero trabajando a tiempo completo ese tema. Y yo soy representante del Ministerio de Vivienda y muevo todo el aparato de vivienda en favor de ese proyecto. O sea, mi responsabilidad es mover el aparato público, toda esa infraestructura que tiene vivienda. En regiones, mi función es que eso se mueva en función del interés del proyecto de gestión de riesgos, a tiempo completo. Tengo un organigrama, tengo un directivo, tengo aparato administrativo, aparato de apoyo, aparato de asesoría, tengo que mover la red efectivamente para que funcione. Eso no tenemos. Necesitamos trabajar en un Estado red. Un Estado red que además trabaje con las ONGs, con las empresas de la social, con los gremios, que comience cada uno a tener roles claros, reglas claras y funciones claras para implementar las propuestas. Los proyectos tienen que estar articulados también. Por eso, una herramienta que me parece poderosa en materia de proyectos son los famosos programas presupuestales. Que son planificación, nuevamente, planificación de proyectos, pero como dice bien la compañera, a pesar que el proyecto es planificado o articulado a varios sectores, en la práctica cada uno hace lo que le parece. Por ejemplo, un ingeniero hace esa obra, no toma en cuenta factores de agua, como dice la ley de la ANA, ¿no? El agua no solamente es para consumo humano, también para consumo de animales, para consumo industrial, para consumo agrícola. Hay que tener la mirada integral del agua. Entonces tienen que trabajar todas las entidades vinculadas y la ANA debe mover ese trabajo. Entonces es difícil trabajar de manera articulada y es difícil implementar proyectos articulados. O sea que este tema todavía sigue siendo un deseo, una aspiración. Pero como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces tenemos que hacer el camino. Y parte de estos esfuerzos de un curso como este, de profesionales que están acá en este curso, tiene que ver con ese camino. Estamos construyendo ese camino. Porque los cambios sociales en desarrollo e inclusión son cambios en proceso. Por eso requerimos aparatos articulados que trabajen un proceso de 10, 15, 20 años contra la anemia, contra la inseguridad ciudadana, contra los riesgos naturales, con todo aquello que impacte fuertemente en la vida de las personas, con modelos articulados e integrales como este. Para eso, entonces, colegas, no basta pues con la parte técnica del marco lógico. El propósito de eso sería un reduccionismo. No podemos trabajar proyectos aprendiéndonos qué son los cuadritos. O aprender a hacer la teoría del cambio. No, eso sería fatal que estemos reduciendo el proyecto a la parte tecnocrática. No queremos tecnócratas solamente, colegas. Queremos personas políticas, personas que hablen de desarrollo. Entonces, uno requiere rigurosidad teórica, colegas. Si yo trabajo seguridad ciudadana, debo ser sólido en seguridad ciudadana, sólido. Y trabajo tema de anemia, debo ser sólido en anemia. Y trabajo tema de educación, debo ser sólido en educación. O sea, los que trabajemos en los temas, tenemos que empaparnos de la teoría que implica esa problemática. No podemos trabajar un tema solamente con, me han dado en mi término de referencia que debo ejecutar estas actividades. Ese es mi trabajo. Eso sería un reduccionismo. Por eso que los proyectos de arranque deben decir
¿Cuál es su enfoque de desarrollo? ¿Qué enfoque de desarrollo va a orientar la acción de los ejecutores del proyecto? Y que los ejecutores sepan qué es el enfoque. Por ejemplo, a los ingenieros les decía ayer, ¿no?, en la capacitación, que a mí me impacta cuando veo urbanistas, ingenieros civiles, veo a sociólogos urbanos, antropólogos, cuando discuten el tema del hábitat saludable, el uso del espacio público. ¿Y qué enfoques tan interesantes, integrales, sobre el uso del derecho espacio público para los niños, para los adultos, hasta para los animales? Dónde deben pasar los peatones, los autobuses, los automóviles, toda una mirada del espacio público impresionante, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de mi amigo Pablo Vega Centeno, que me ilustra mucho en estos temas, me contaba algo que yo había vivido de niño y me había percatado, ¿no? Los parques generan conflictos entre dos actores. ¿Qué actores? Los niños y los viejitos, adultos mayores. Se mechan. ¿Cómo que? Se pelean. ¿Cómo se va a pelear? Y me puse a ver, cuando los adultos les molestan, los niños corran en el parque, corran, patean pelota. ¿Qué hacen los adultos? Ponen piedritas para que el niño se tropiece. Pues esa es mía. Ponen piedritas, ponen vírgenes, ponen más plantas para que el niño no pueda correr, porque el niño requiere espacio para correr. Entonces, con eso, ya el niño ya tiene miedo a correr. El papá, no, hijito, ahí es peligroso, no vas al parque. Miren, ¿no? Los adultos ponen su virgen al medio, rezan el rosario, o sea, el parque es de los adultos. Quieren tranquilidad, vienen a ver las plantitas. Es cierto, yo a mi edad también digo eso, quiero ver las plantitas. ¿No es cierto? Eso pasa, pues, ¿no? Entonces tú tienes que llegar a un acuerdo político entre esos niños. El alcalde, hagamos un parque para adulto mayor, digamos un parque para niños, donde cada uno tenga su espacio. Y también parque para los perritos. Yo pensé que había, y hay. Hay parque para perritos. O sea, la idea es que el espacio público integre a todos los actores. Y ese debate, qué interesante es. Qué interesante ese debate entre académicos. Entonces me da pena cuando veo que un proyecto es un local. Y el debate ni siquiera se imagina que existe. Pone el local y el local puede ser un local que funcione, que vaya contra la geografía, la cultura, como lo escuchaba en este evento de RPP a Patricia del Río, se llama, creo, ¿no? El que traje en RPP, diciendo que el colegio que había hecho el Ministerio de Educación, una zona de la selva con materiales urbanos, no tiene nada que ver con la geografía, la cultura. O sea, cuando la gente diseña infraestructura, a veces no piensa ni en la cultura de la gente. Hace cosas que no tienen nada que ver con el ecosistema de la gente. Entonces, es evidente que se requiere un discurso del cambio social. Teorías que me permitan entender la problemática y que la ciencia social, la ciencia económica, la ingeniería, aporte su sabiduría para que lo que estamos en la práctica profesional bebamos de ella. Y también produzcamos conocimiento, porque, como dice bien Peter Drucker, no somos más ejecutores solamente. Somos profesionales del saber, profesionales del conocimiento. Eso somos nosotros, manejamos conocimiento. No somos solo simples ejecutores. Además es peligrosísimo que seamos simples ejecutores. Podemos poner en riesgo el proyecto. Tenemos que advertir a los directivos, a los funcionarios, decirles, mira, he estado en campo y no es como dice el proyecto, es totalmente diferente. Y argumento por esto, o sea, el profesional de la práctica está empoderado teóricamente. Sabe debatir y puede interpelar, cuestionar a los que hicieron el proyecto. Y hablar de tú a tú. Y es más, pueden decir, yo estoy en la cancha, tú estás en la teoría, tú estás ahí en tu universidad discutiendo, yo estoy acá, yo conozco a la gente, yo sé qué pasa. Tú estás teorizando, yo estoy... El tipo de conflicto académico profesional. Lo que hay que evitar es que los académicos se encuentren con profesionales y hay un intercambio de sabiduría, de experiencia, de conocimientos. Incluyendo a los dirigentes populares también, que también tienen un conocimiento y tienen una sabiduría que hay que capitalizar. Y en ese diálogo de saberes, colegas, los proyectos pueden ser muy potentes. O sea, pueden entender mejor la problemática. Y si entienden mejor la problemática, pueden intervenir en ella, con mayor rigor. Y ese es el aporte de la teoría. Lo segundo, colegas, es que tiene que haber pensamiento estratégico. No se puede intervenir en una realidad con una lista de actividades, colegas. Hay que hacer esto, no. ¿Cuál es la estrategia que orienta el proyecto? O sea, cuando me refiero a estrategia, ¿a qué me estoy refiriendo, colegas? A ver, es importante eso. Hay una diferencia abismal entre estrategia y actividad. No es lo mismo. No es lo mismo, estrategia y actividad. ¿Por qué hay diferencia entre las dos? ¿Qué hace una con la otra?
¿Qué hace la estrategia de la actividad? ¿Qué le aporta la estrategia de la actividad? ¿Qué le aporta? Yo voy a ejecutar un taller de capacitación, por ejemplo. Va en un plan, muy bien. Por eso se llama plan estratégico, es cuando tiene estrategia. Pero ¿qué aporta la estrategia? Porque si yo quiero, a mí me dicen, me han contratado para capacitar. ¿Ok? Entonces, ¿debo capacitar? Pues yo capacito. ¿Eh? Eso. Capacitar, pues, me paro al frente, hablo, mis pantallazos. ¿Qué me aportaría la estrategia a mí? Una ruta, o muy bien, me encanta, un camino. O sea, que me dé pautas de cómo capacitar. Mi actividad es capacitar, sí, pero ¿cuál es la estrategia? Si son adultos, si son niños, si son jóvenes. La metodología. Si es relevante. Por ejemplo, yo tengo la suerte de trabajar con pulpines en letras, con gente de maestría, y me muevo en esos dos niveles. Una cosa soy en letras y otra cosa soy en maestría. Soy el mismo, pero sé que los chicos, yo tengo que vencer qué cosa en los jóvenes. ¿Qué los jóvenes que tienen como algo incrustado en su ADN? ¿Qué? Su celular, ¿no es cierto? Entonces, el profesor, como yo, que ya tengo 56 años, yo soy otra generación muy diferente de los chicos, mi lucha para que me aprendan no es agarrar un celular y prohibirse, prohibir los celulares, pasen los celulares, no es así. Mi lucha es cómo le gano al celular. Cómo ellos sienten que mi clase es más importante que su Facebook. Miren ese desafío. Entonces necesito estrategias de formación donde los chicos sean protagonistas. Entonces hablamos de estrategias que me permitan llegar mejor a los jóvenes. Ya sea que me forme yo o me forme la universidad, pero requiere una mirada estratégica. Entonces los proyectos para implementarse requieren miradas estratégicas que orienten la acción. La acción que está en los proyectos, que le da un sentido de unidad, que sea un camino, un proceso, un método, que organice mejor, que direccione mejor la acción. En el mundo privado eso está clarísimo, el mundo privado nunca vio eso. Por eso que cuando compiten, piensan estratégicamente, ¿no? Como Wong, cuando se fue al cliente, destruyó a toda la competencia. Como las empresas estas que venden ahora la ropa, como Zara, por ejemplo, ¿no? Ese modelo de Zara, esta empresa Zara, cómo lo vende la ropa por online, cómo se adapta rápido a los clientes. Eso es un modelo que se estudia en los MBAs. Con La Real, con su modelo también de llegar a las clases más populares, ¿no? Con su modelo de tanque de azúcar, porque es azúcar, ¿no? Que engorda, ese modelo, cómo llegó y logró posicionarse como una empresa, una corporación internacional. Ya, eso, ¿qué estrategias hacen las empresas? Bueno, aprendamos de ellas, pues. Aprendamos de repente de los militares también, que son estrategas. Aprendamos de quienes hacen estrategias. Entonces, muchas organizaciones de desarrollo hacen estrategias para implementar. Acá está nuestra amiga de Zumbi, y yo conozco Zumbi bastante bien, Carmen Baje de Velasco, su directora, ella siempre fue una estratega para los temas de los niños. Este proyecto del parque, por ejemplo, ¿no? Que logró hacer un parque, o sea, en un lugar popular, creo Barrios Altos es, ¿no? Que había un espacio ahí que no sé si era para fumar marihuana, estaba abandonado. Ella logró que los padres lucharan contra los papás cuando tenían hijos, ¿no? Para que los padres que tenían hijos digan, este espacio es de los niños. Y la estrategia era bellísima porque el parque se construyó con la opinión de los niños. O sea, trajo un arquitecto, trajo una facilitadora, y convocó a los primeros padres de familia, ¿no? Consenso con los padres, invitó a los niños, a los hijos, para que digan cómo quisieran que sea este espacio, qué debería ser este espacio, y los niños dibujaban. Le decían, yo quiero esto, a ver esto, y el arquitecto lo ponía después bonito, lo dibujaba y lo traía a los niños. ¿Les gusta así? No, nos gusta así, nos gusta así. Los niños opinaban sobre el parque. Una vez que los niños quedaron un acuerdo con el parque querían, construyó con el apoyo del municipio de Lima, Mazumbi y todos, y una fundación, ¿no? Creo que la fundación era, no me acuerdo de quién, hicieron el parque. ¿Cómo lo cuidaron? Hay un video que no han terminado. He dicho, Carmen, cabe en ese video porque qué interesante ese modelo estratégico para que llegue a un acuerdo sobre cómo quisieran un espacio público en favor de los niños. Porque el SUMI trabaja para los niños. Menciono eso porque me acuerdo de eso, pero así como eso hay varias experiencias de proyectos. En agua y saneamiento, las HAS. Es un modelo interesantísimo de estrategia para que llegue el agua a sectores alejados de las zonas rurales. O sea, lo que hay que aprender, colegas, son estrategias en proyectos. Si ven ustedes, Incluir para Crecer es una excelente estrategia cuyo diseño es extraordinario.
¿Por qué no logra funcionar en la práctica? Hay que investigar, pero el diseño es muy bueno, muy interesante. Entonces, en agua de saneamiento hay muchas estrategias en temas de anemia. Es decir, lo que yo veo en los programas sociales y proyectos son, sobre todo, una mirada estratégica de cómo intervenir. Una vez entonces que está claro en la teoría del desarrollo y está clara la estrategia, recién podemos hablar de herramientas. Ahora, colegas, he puesto 1, 2, 3 como si fuera primero esto, y no es así, ¿eh? Eso es orden de importancia. Primera importancia es cómo comprendo la problemática a enfrentar. ¿Desde qué teoría la estoy entendiendo? Segundo, ¿con qué estrategia voy a intervenir en esa problemática concreta? ¿De qué voy a aprender? ¿Cosas positivas o cosas negativas? Y luego recién el proyecto, el marco lógico, lo que ya van a ver con los profes ahorita. Y yo les digo, yo he sido un enemigo del marco lógico. En los 80, trabajando en Desco, fui parte del grupo que nos burlamos de la GTZ cuando tenía su método SOP. Nos burlábamos. Lo aceptamos porque venía con plata, o sea, la cooperación venía con plata, pero también nos dio con marco lógico. Entonces nos capacitamos contra nuestra voluntad, terminé ninguneando y después me di cuenta que era recontraimportante la parte técnica. Publicó un libro y voy a sacar otro libro también. O sea, estoy metido en ese tema, muy metido, me interesa. Pero tengo claro que no es lo esencial. Lo esencial es, si no tengo claro cómo entender la problemática, cómo voy a intervenir en ella, si no la comprendo, con qué categoría comprendo la problemática, ¿cómo voy a intervenir en ella? Si no tengo estrategias de intervención, ¿cómo voy a intervenir? Eso puede ser un riesgo. Si pongo un proyecto con un montón de actividades, puedo hacer cualquier cosa que vaya contra la población. Me temo que eso es lo que ha pasado en Arequipa cuando dice la compañera. Conjunto de actividades planificadas, se ejecuten y ejecutan. No hay una mirada estratégica de cómo intervenir. Entonces, colegas, miren la importancia de lo que estoy señalando. Mirada integral entre desarrollo de capacidades, desarrollo humano, medios. Para que eso pase, necesitamos un discurso teórico del cambio social, necesitamos estrategias rectoras y después las herramientas técnicas de planificación, línea de base, diagnósticos, marco lógico. Entonces, a partir de eso, yo podría decir que un proyecto de desarrollo es una propuesta de cambio. O sea, en esas condiciones podría decir que el proyecto realmente es una propuesta de cambio. ¿No? Y que puede ser una hipótesis, como dice la teoría, una hipótesis, porque yo en mi proyecto tengo 3 cosas que pueden ser hipotéticas en mi proyecto. Una primera cosa podría ser que la problemática que he identificado es la problemática relevante para el país, para esa comunidad, para ese territorio, para esa región. Segundo, tengo que comprobar que los objetivos que me he propuesto se van a alcanzar. Y 3, que las estrategias rectoras que he propuesto me van a ayudar a alcanzar los objetivos y por lo tanto a resolver la problemática. Entonces el proyecto es una hipótesis de acción. Eso lo puedes poner en un flujograma, en el marco lógico, pero es una hipótesis y apunta al cambio, ¿no? Para eso requiere entonces teoría del cambio, teorías del desarrollo, mejor dicho, y tratar de resolver ese problema para ayudar a sectores que viven en exclusión o inequidad. Ahora, ¿qué tipo de proyectos existen? Eso es lo que habría que también analizar. Hay proyectos sociales, productivos, infraestructura y ambientales. Uno podría decir que, y podría poner proyectos institucionales, no lo he puesto porque no me interesa mucho ese tema, que son los proyectos de fortalecimiento institucional que puede ser para un ministerio, uno regional o local. Pero acá me interesan esos proyectos, que son los que financia el Estado, las fundaciones, las ONG, etcétera, etcétera, ¿no? Si ustedes ven, los proyectos sociales son casi temas intangibles, todos ellos. Los productivos, temas económicos. Los de infraestructura, temas físicos, de espacio y ambientales ecológicos. Cada uno se mueve en una especialidad, como pueden ver ahí. Acá está el ministerio, el MIDIS, Ministerio de Producción, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ambiente. Hay ONGs que trabajan ese tema, hay ONGs especializadas en temas, hay en un gobierno local gerencia social, área de gestión social, gestión productiva, gestión ambiental. O sea, pareciera que este tema de la división por especialidad es un tema racional y eficiente. Eso fue un descubrimiento que se hizo con la Revolución Industrial, la necesidad de especializarnos. Por eso hay economistas, abogados, antropólogos, ingenieros. O sea, esto es lo racional.
Pero mi pregunta es si este tipo de división del trabajo no está siendo la causa por la cual los proyectos no tienen impactos importantes que sean sostenibles. Porque lo que estamos viendo como evidencia es que si yo trabajo lo social solito pero sin infraestructura, fracaso pues. O infraestructura sin lo social. Entonces necesitamos ver problemáticas que unan a los proyectos. Por eso los proyectos tienen que articularse de alguna manera. Y la articulación tiene que ver, por ejemplo, en las temáticas. Agua y saneamiento, justamente el tema que trabajó ayer, ¿no? La infraestructura de agua va a permitir que los niños, las familias, no tengan heridas e iras, o no tengan anemia. El agua tiene un factor importante contra la anemia. Entonces, un proyecto podría trabajar los dos temas. Mira, este tema que para mí era una utopía, hoy ya es realidad. Así están los proyectos en el Ministerio de Vivienda. Son así, así son. Así son. Los he visto con mis ojos, no lo podía creer, están así. Yo dejé el debate en que estaba esto desarticulado. Ahora está unido. Lo he visto en los proyectos. Mal hechos, bien feos los proyectos, pero articulan así. Malísimos. Realmente yo he dicho a la gerenta de desarrollo del Ministerio, oye, urgente, una capacitación. Y yo sabía que los ingenieros, de por sí, acá el ingeniero nos puede corroborar o no esta idea, ellos aprenden a hacer expedientes técnicos muy sólidos, lo hacen muy bien. Pero el Estado le dijo, tiene que hacerlo con marco lógico. El ingeniero en la UNI, aprendió en la Católica, su facultad de ingeniería, le hace los proyectos y le mete el marco lógico. ¿Y esto para qué sirve? Hago con marco lógico. Entonces, los marcos lógicos son horribles esos proyectos, horriblemente hechos. Mal, ponen unas cosas, no puedo creer que quedan tan malos, no sé cómo implementarán eso. Metodológicamente malos, pero están en marco lógico. Pero son esos, tienen ahí actividades de infraestructura, toda la tecnología que hay que hacer para el agua y están articulados, todos están articulados a la lucha contra la reducción de las sedas y las iras, todos. Y el fin es contra la anemia. Todos están alineados así. Pero como he explicado el tema, ellos mismos también no se daban cuenta de esa articulación, como que estaba ahí declarado, pero no lo veían como que era su compromiso. Entonces ya esta articulación existe. Ya los proyectos trabajan en esta lógica, así que en este curso quiero ver ese tipo de proyectos. Y los que son mis profesores, colegas, colaboradores en este equipo de trabajo, van a presionar mucho en esa perspectiva. Que los proyectos que ustedes hagan tengan proyectos con finalidades sociales, con componentes que pueden ser diferentes tipos de bienes, servicios que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, esta parte técnica que voy a desarrollar va a ser muy rápida porque no se trata de explicarles toda la parte metodológica. Tienen que leer y aparte tienen la tutoría con los... Ahora después del coffee break, que es a las 4:30, van a trabajar con los profesores tutores, ya en 2 o 3 grupos, para que ellos les digan un poquito cómo es la dinámica del curso. Donde lo que voy a explicar ahora es básicamente cosas que ellos van a trabajar con ustedes directamente, ¿no? Hay cosas que ustedes ya conocen, cosas que ustedes ya saben por los métodos públicos, por ejemplo, que promueve el MEF. Pero acá hay unas variantes, ¿no? Importantes para que tengan esa idea de desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, una variante en el árbol de problemas es que el problema no sea solamente de los medios, sino también que apunte a los fines, a los cambios. ¿Se dan cuenta? El problema podría ser solamente, inclusive, podrían hablar de familias que no tienen condiciones de salud adecuadas por consumo de agua inadecuado. Ese puede ser el problema. O sea, el problema tiene que ser social. No pueden poner un problema, carece de infraestructura solamente. O sea, si ponen solamente esto, condiciones de salud insuficientes y precarias, si ponen solamente eso en el proyecto, no vamos a aceptarlo. Tienen que hablar de lo social. Tienen que hacer un esfuerzo enorme para que la problemática del proyecto ponga peso en la problemática de los seres humanos. Por ejemplo, si el proyecto de alpaqueros, ¿no? Dice, el Ministerio de Cultura ha hecho un proyecto, las alpacas con pelaje de mala calidad que no pueden exportarse. Ese es el proyecto. ¿Cómo lo convierten a social? A ver ahí. A ver, denme idea del problema. Ya lo he dicho, la problemática es lana la alpaca de mala calidad, no permite exportación de la lana. ¿Cómo lo convierten en social? Donde estén los alpaqueros ahí. ¿Cómo lo pondrían? A ver.
Va, bacán. O yo ponía otro, ¿no? Alpaqueros no tienen capacidades para producir lana de calidad que sea exportable. Y lo pongo en la capacidad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo mueves el problema y lo puedes a lo social? Ahora, académicamente es bonito, pero les voy a decir la parte burocrática también para que sepan a lo que se van a enfrentar, ¿no? Como me pasó a mí con el PAT de la OPI, que tuve la suerte que me acompañó Dios y que el alcalde era pro niño, ¿no? Pero les va a pasar esto. Les van a decir, pero eso no estaba bajo mi control. Que el alpaquero desarrolle capacidad hasta que los desarrolle. Yo puedo lograr que la alpaca, yo me juego la alpaca, le pongo las medicinas, yo soy ingeniero zootecnista, la engordo, y ya si el alpaquero aprende o no aprende, eso solo Dios lo sabe. ¿Se dan cuenta? Podría uno trabajar con la alpaca y listo. Porque sabe que la alpaca, él puede controlarlo, pero que el alpaquero desarrolle capacidades, ya de por sí eso le suena chino al ingeniero. Desarrolle capacidades del alpaquero. Entonces tengan en cuenta que va a haber una cuestión. Es como esta relación, por ejemplo. ¿Cuál es mi objetivo en esta relación? ¿Enseñar o que ustedes aprendan? ¿Enseñar o que ustedes aprendan? Muy bien, no, enseñar no es, que ustedes aprendan. Enseñar es mi medio, es mi acción, que la puedo convertir en objetivo. ¿Por qué? Porque yo controlo eso. Yo puedo controlar enseñar. Vengo a clase, tengo mis materiales, los materiales, viene Bertita, me apoya y enseñé. Si aprendieron o no aprendieron es su problema. Pero no, mi desafío es que ustedes aprendan. Es nuestro desafío de los profesores. Pero que ustedes aprendan, ¿está bajo nuestro control? No, para nada. Depende absolutamente de ustedes. Y nosotros tenemos que tratar que ustedes se tengan motivados. O sea, tenemos que motivarlos a que ustedes aprendan. Darles incentivos. Que les parezca interesante el curso. Algunos se oponen también a esa posición. Dicen, eso del efecto Pigmalión, que tú tienes que motivar. También la gente tiene que automotivarse. Si no se motiva, ¿qué voy a hacer yo? Tiene que también ponerle su parte. Pero lo cierto es que no puedo bajar la valla. El curso está diseñado para que ustedes aprendan. Por eso hay mucha parte práctica, por ejemplo. Tienen que hacer un proyecto, imagínense. Tienen que hacer un proyecto. No hay forma de aprender si no se aprende haciendo. La estrategia del curso es aprender haciendo. Esa la adelanté ya. Es aprender haciendo. El curso no. Y sobre todo esa distancia, imagínense lo complejo que es, ¿no? Sí. En realidad, todo lo que son cambios sociales, colegas, siempre estarán fuera de su control. O sea, entrar en esta lógica de proyectos que le acabo de mencionar, que parece que es bonito. Eso es lo que quería, ¿no? Yo también digo lo mismo. Esta lógica, esto que está acá, está fuera de su control. No controla. Lo que está acá, está bajo su control. Por eso es tan llamativo, tan atractivo. Me van a auditar, me van a evaluar, solo llego aquí. Acabó la obra. Por eso que el de la OPI me dijo eso, pues. El de la OPI me dijo, señor, su proyecto está hecho con una lógica social que no es lo mismo que pública. O sea, sí, soy consciente que eso pasa. Entonces, ¿qué salida ha dado el Estado? Y ahí me extraña por eso este proyecto. Huascarán enseñó, una experiencia que enseñó Huascarán, es que primero no se puede un proyecto evaluar a un año o año y medio. Hay que evaluarlo como que en proceso, no al final. Primero, no puede saber al final que fue un fracaso. Por ejemplo, Huascarán, después de 4 años de trabajo, al final evalúan y fracasó. Hay que hablar en proceso. Pero muchos problemas que esta evaluación del Banco Mundial hizo a Huascarán eran varios errores de gestión gravísimos, de gestión muy graves. Por ejemplo, había directores que no repartían las laptops porque querían resolución ministerial, por ejemplo. O algo así, un documento legal para entregar la laptop. Porque dice que si yo tengo la laptop y el niño la rompe, a mí me van a echar la culpa, que es típico del Estado. Como soy responsable yo, viene de auditoría, ve la laptop rota, el profesor, y me echa la culpa a mí. Entonces no querían entregarlas. Tengo miedo, pero yo entrego y lo rompe y yo pongo pato, no lo entregó. No entregó durante 4 años con laptops. No tuvo almacenada la laptop ahí. Porque pedía la UGEL, la resolución, nunca le daban, nunca entregó. Mira ese detalle, chiquito nomás. Y eso había pasto en el proyecto. Segundo, profesores que no sabían enseñar el tema a los niños. Tercero, zonas sin luz. ¿Cómo? Está bien, la laptop era con solar, pues, ¿no? Porque tú la tirabas y rebotaba esa laptop, era muy buena, muy buena. Pero necesitabas energía, aunque sea energía eólica, ¿no? ¿Cómo se llama? Eólica, esa energía, ¿no? Con eso, no había eso. Y de eso había un montón. Mi pregunta es,
¿Cómo es posible que vuelvan a hacer un proyecto parecido a Huascarán y no aprendan lo anterior? Primer dato que me llama la atención. Porque ese proyecto, por más que digamos, sepamos que es difícil conseguir horario de aprendizaje, no puedes abdicar de eso. Tiene que ser tu mira. O sea, el tener condiciones de infraestructura, tecnología, es el medio. Tú sabes que es el medio, pero el fin no lo puedes perder. Entonces, por eso los proyectos, por eso el Estado dice, los proyectos ahora son multianuales. No son proyectos anuales, son de 5 años, 3 años, con renovación de tiempos, sujeto a evaluación de proceso. La ley te establece hacer proyectos. Eso me llama la atención lo que estás diciendo, pues eso hemos retrocedido ahí. Y Huascarán es de la época de Toledo. ¿Toledo de qué año es? ¿2001? ¿2006? 2014, miren cómo el Estado no aprende. Porque no sistematiza, pues. No escribe su experiencia. Ni en video, no es nada. Llega la gente a una entidad, como el proyecto de nuestro colega, y no tiene nada escrito que diga cómo fue Huascarán, que es muy parecido. No tiene nada. Entonces, nuevamente empieza la historia y vuelve a cometer errores. Y como es plata pública, no importa, porque el Estado no quiebra. Yo creo que si quebrase el Estado o algo así, algo harían con la experiencia previa, ¿no? El empresario no puede darse ese lujo, quiebra y muere. Pero el Estado no le importa. O sea, me has contado lo que me ha dejado sorprendido. Hay tanta experiencia en el Ministerio de Educación sobre esa experiencia de Huascarán, no hay nada escrito, ni siquiera no hay ni un video, ni un texto que diga los fracasos. El informe, por ejemplo, al menos el informe Banco Mundial, que fue publicado el proyecto terminó, creo que no me acuerdo que así fue en el 2010, no me acuerdo, o 11. Debe estar el informe por algún lado, ¿no? Debe estar por algún lado ese informe. ¿Por qué no preguntas, hermano? Y me dices, profesor, lo encontraron el informe. A ver. Y debe estar por ahí el informe donde le sacan la mugre al Huascarán, donde están todas las... como para no recoger eso y pasar a tu proyecto, siendo educación, eso me llama... Miren cuántas cosas, como es que digo, ¿no? Como no es mi plata, claro, la SUNAT nos expolia, nos mata, como Dráculas, da la plata y se pierde así. Si no es para que uno quiera obviar los impuestos, ¿ah? Una vez que se ha acordado políticamente la importancia luego de aprendizaje en sectores rurales y todo lo que significó con dinero, inversión, ¿no? Porque ustedes saben que el Perú dice la educación es la prioridad, pero nunca invierte en educación, ¿no? Recién ahora, en los últimos años, ha comenzado a crecer la educación, pero Perú hablaba siempre de educación, y nunca invertía, que era una miseria en el PBI la educación. Ahora ya se invierte un poco más, estamos mejor en América Latina. Pero una vez que se acuerda invertir más, acuerdo político, con Humala sobre todo fue muy importante, bueno, con Alan García también fue, hay que reconocerlo, y también con Humala fue muy contundente, terminamos peleando por temas burocráticos, de métodos, de que la ley, que la norma, ¿ve? No se acaban las tensiones. Es complicado poner en marcha. Lo más difícil no es tener la idea y diseñar la idea y hacer el proyecto. No es que sea fácil hacer un proyecto, es difícil, pero ya, digamos, hacer el proyecto hasta es, ¿saben qué? Es satisfactorio, porque tiene que ver, genera hasta un poco de placer, porque tiene que ver con conocimiento. Y el conocimiento, pues, producir conocimiento es realmente algo que te llena de emoción, de cuando he escrito esto, he sacado esto, ya está publicado, agarras tu proyecto con la mano, el papel, y ya lo hicimos, es bien bonito tener ese proyecto. Pero una cosa es diseñarlo y otra tan diferente es ponerlo en marcha. Son habilidades distintas. El diseñar proyectos son habilidades de conocimiento. Ahí se requiere gente con habilidades académicas, por ejemplo. Interpretar data, procesar data, sistematizar la data, escribir las ideas, redactar bien, también, ¿no? Todo eso se requiere. Entonces, la gente con perfil académico, le gusta la investigación, tienen en el proyecto un lindo trabajo. Pero, de repente, esa persona que le gusta escribir bien, que es académico, le das la gestión del proyecto. Y el tipo, nulo, inútil, torpe total. Porque se requieren otras habilidades distintas para gerenciar el proyecto. Primero, yo digo siempre, ¿no? Tolerancia a la frustración. Pasen por ese test que los psicólogos lo tienen, ¿ah? Pasen. Si pasan el test, pueden gerenciar. Si no lo pasan, mejor absténganse. Porque la cantidad de frustraciones que van a tener son tan altas que tienen que tener tolerancia. Respirar fondo y seguir adelante. Le insultan, tú sigues adelante, luchas. Te dieron de palo en una asamblea, te vas tranquilo, como los políticos, ¿no? Que son un poco eso, ¿no? Se van tranquilos, les han insultado, ellos se siguen sonriendo. Tú te vas así,
Pasan 3 días, 4 días, hablas con el dirigente tranquilamente, pero mire, compañero o ciudadano, como quieras decirle, ¿no? Creo que es necesario, señor campesino, y te va a escuchar, ¿no? La siguiente asamblea, y así hablas con uno, ¿eh? Esa paciencia de tener clara la idea, convencer, que tu equipo se alinee contigo, que supervises que el plan operativo se cumpla. Las habilidades son otras, muy diferentes. Saber resolver conflictos es una habilidad importante para quien gerencia un proyecto. Que sepa asumir el costo político de enfrentar vallas, contingencias. A la primera valla mucha gente se desanima y patea el tablero, ¿no? El saber enfrentar esa valla, superarla. Negociar con el MEF, eso ya es una tarea increíble. Lo segundo que les voy a... no sé si está, pero no sé hasta dónde llego para ver si está el buffet. ¿Cómo está? ¿Ya? Ya está todo, ¿ven? Ya está el buffet. Ya, ¿cómo lo termino? Lo segundo que quiero que ustedes tomen en cuenta es que el proyecto se resuelve todo. Acá no hay que una causa sí, una causa no. No es como el SNIP o el NIERTE, ¿no? Agarras una causa y es el proyecto. Por eso es la infraestructura, pues. Eso es lo que el pata de OPI me dijo. No es un proyecto de inversión, porque una inversión pública, ¿qué hace una inversión pública? Hace doble problemas, agarra una causa, compara 3, costo-beneficio, la que le es más barata, esa es el proyecto. Eso es lo que hace el Estado. ¿Cómo? Cuando me enteré de eso, ¿cómo puede ser eso un proyecto? ¿Para qué han hecho esto? ¿Para hacer una causa y sea la causa el proyecto? Sí, es así. Ahora no es así porque el PP no es así. El PP agarra todas las causas. O sea, podemos negociar proyectos que ataquen todas las causas. Y las que no están bajo su control, hagan alianzas, colegas, con la entidad pública del sector y hagan un proyecto articulado. Eso deberíamos hacer. Proyectos articulados intersectorialmente. Por ejemplo, acá este proyecto requiere temas de prácticas agrícolas, de Ministerio de Agricultura acá, o lana, o alguien vinculado al tema de agua y saneamiento, o agua para animales acá. Y todo lo demás ya son agua y saneamiento, es el proyecto HAS, pues, que este existe, ¿no? Pero acá tengo que trabajar con gente que tenga que ver con el agua, con el tema de agua para agricultura, agua para animales y agua para industria. Entonces tengo que aliarme con otros sectores para que el tema del agua tenga una mirada integral y no solamente para los seres humanos. O sea, yo puedo tener temas de prácticas saludables, que es importante, temas de gestión y temas de infraestructura. Eso es la síntesis del proyecto, pero este tema no puede quedar afuera. Hay que trabajarlo con otra entidad y esa entidad debe hacerse cargo de ese tema y trabajar de manera articulada. Ese es un poco lo que van a ir trabajando ustedes, ¿no? Porque ya no van a trabajar las alternativas mirando una matriz de fortalezas y oportunidades. Todas las alternativas que van a hacer ustedes tienen que mirar esto. No pueden pasar de frente, por favor. Hay gente que hace esto. El árbol de problemas lo pone en positivo. Como si fueran Dios. Son Cristo Jesús en positivo. ¿Qué tal poder? Digo, qué increíble. No, colega, eso está prohibido. Lo pueden hacer de finta para que el niño esté contento, ¿eh? Pero en este curso tienen que hacer esto. Tienen que hacer su matriz de capacidades y oportunidades para plantear alternativas desde las fortalezas y oportunidades. La alternativa no puede ser solamente la solución al problema. Tiene que haber algo social que le dé apoyo a la alternativa. O sea, toda alternativa, eso es estratégico. Toda alternativa que proponga como acción tiene que tener un soporte social. O fortaleza o oportunidad que le dé soporte en el territorio. No, nadie va a plantear alternativas si no existe esto. De aquí para acá, no, colegas. No es así. Tiene que haber en el territorio algo que le dé soporte social para que la alternativa sea viable. No vamos a ninguna actividad que diga, se me ocurre para esto hacer esto. Y es socialmente viable, no sé. Tiene que haber apoyo de los actores, tiene que haber oportunidades que le den soporte, tienen que mirar el entorno del territorio que trabajan. Juan Viales, porque hay entornos más favorables y otros menos favorables. La misma propuesta es más favorable a un territorio que en otro, porque el entorno de ese territorio es más favorable para eso que para otro territorio. No pueden copiar los proyectos, colegas. Por eso me llamó la atención, viendo en el PP, en el modelo del PP, que él me decía, para que una propuesta sea viable, vea que sea exitosa. ¿Cómo? O sea, si es exitosa en una zona, en mi también, sí, están locos. Si allí, entonces porque las condiciones pueden ser favorables. Aquí no, porque acá no hay condiciones sociales para ese proyecto. Acá no hay los actores, esos liderazgos. Por eso se van a ver proyectos que son el mismo tema, pero allá son estos y acá no son exitosos. ¿Por qué? Porque hay factores que le apoyan al proyecto. Entonces yo quiero que ustedes vean el entorno del proyecto para ver qué alternativa es viable o no de acuerdo a ese entorno.
Y recién ahí armamos el marco lógico. Recién ahí, después de saber que las actividades que vas a implementar, donde está el presupuesto del proyecto, es viable, recién arma los objetivos, las metas, los indicadores. Mientras no sea viable las actividades del proyecto, no puedes plantear cambios ni nada. Pero eso lo van a ver en el transcurso del curso, con los profesores que van a hacerse a cargo del curso. Así que yo me despido aquí de ustedes. Ahora, después del coffee break, va a venir Bertita y van a trabajar con los profesores, que quiero que pasen adelante, por favor, los profesores. Elar y Carlito, por favor. Hay un profesor también en internet, creo, ¿no? ¿No hay un profesor en internet? ¿Hay un profesor que iba a estar online con ustedes? ¿Iba a salir su rostro y hablarles así? Y falta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elar? Chicos. Bueno, quiero que los profesores se presenten, que les cuenten un poquito, ¿no?, cómo trabajan y luego hacemos el corte comercial. Creo que algunos ya tengo alumnos en el curso que acabamos de cerrar el miércoles. ¿Están viendo por Sí. HBO, televisión? Bien, soy Elar Bolaños, soy abogado de acá de la PUC, hice la maestría en gerencia social, tengo un máster en administración pública de la Universidad de Syracuse en New York y actualmente estoy cerrando el doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Lyon en Francia. Tengo mucha experiencia en el curso de planificación. He sido coordinador de planificación estratégica, de planes operativos institucionales en diversas entidades públicas, ¿no? Ahora gerencio una entidad y veo esta temática en proyectos de desarrollo de capacidades de ciudadanía, en proyectos también estuve un par de años en lo que es manejo y gestión de desastres. Bien, voy a aprender en realidad más de ustedes de lo que yo ya sé. La idea es que este curso sea bastante interactivo, tiene muchas actividades, y les ruego por favor que utilicen todas las potencialidades e instrumentos que da Paideia. No esperen al final del curso para hacer las consultas, trabajen desde el primer día. Luego vamos a tener la sesión con el... Voy a dirigir también la del grupo de Víctor, si no me equivoco, ¿sí? Para compartir temas más puntuales de cómo vamos a manejar particularmente en mi caso el curso. Soy bastante exigente en la forma como presentan los trabajos, cómo los redactan, cómo reflexionan sobre las entregas. Aspectos más puntuales, metodológicos, lo vamos a ver en el grupo particular, pero solo son unas ideas generales. Yo suelo enviar al inicio del curso un correo de bienvenida bastante extenso. Léanlo, por favor, porque me doy cuenta que casi al final recién leen el primer correo del curso porque pido alguna información que nunca le entregan. Sean muy cuidadosos con las comunicaciones. Utilizo mucho novedades. No quiero que después tengan sorpresas. Bueno, nunca me enteré cuándo lo dijo y cuando les digo, pero revisen novedades. Hay como 20 correos o hasta 30 y no los han revisado. Y novedades no es que solo llegan novedades. Entra también a sus carpetas personales. Y hago un seguimiento muy exhaustivo de cómo van ustedes usando Paideia, porque los profesores tenemos la capacidad de revisar cuándo entraron, cuándo fue la última vez que entraron, cuántas horas entraron, y usualmente es que entran 3 días antes de entregar los informes finales. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Bueno, ya detalles del curso, temas más metodológicos, de fondo, materiales, lo comparto con el grupo de manera directa. Profesor. Gracias, profesor. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Soy Carlos Centurión Yagüero, licenciado en Educación, maestro en Gerencia Social, con varios posgrados en Gerencia y Gestión Pública y Planificación del Desarrollo. Mis méritos son más de carácter experiencial que de carácter académico, así lo considero yo. Tengo 32 años de actividad profesional, de las cuales 28 ha sido gestionando programas o proyectos de toda la naturaleza y en todo el país y en algunas partes del área andina de América Latina, y de los cuales desde el año 2004 a la fecha lo hago con una mirada de gerencia social, que es el año en el cual me gradué de gerente social. Tengo ya 6 años, 6 años en la enseñanza, aquí en la maestría del curso de diseño y gerencia de proyectos de desarrollo humano, y también algunos años en la Universidad Nacional de San Marcos. Lo importante de todo esto es que ya ustedes están en el tercer ciclo, conocen las características de un sistema semipresencial, que quiero remarcarlo, ya desde el año pasado y este año el concepto de semipresencial implica clases también presenciales como las que vamos a tener
me parece el 21 de junio, que es la segunda clase presencial, y una intensificación en la fase, digamos virtual, de la relación docente-alumno. Una característica de todos estos años de gestión y sobre todo de enseñanza de los cursos de este curso, porque también enseño políticas sociales y fundamentos de gerencia social en la maestría, es que el alumno tiene que enfocarse en la concepción del diseño y gestión de proyectos que tiene la maestría. Esto es una propuesta que ya ustedes, si es que tienen algunos saberes previos sobre lo que es diseño y gestión de programas y proyectos sociales, o diseño y gestión de programas de desarrollo humano, como prefieran llamarlo, habrán encontrado en la presentación que ha hecho el profesor Bobadilla algunos cambios importantes a aquello que ustedes ya traen como background cognitivo. Y es ahí donde yo quiero hacerles la primera y única recomendación así colectiva, porque después haremos las pertinentes ya al aula que me corresponde, es que tienen que fidelizarse, adherirse críticamente, por supuesto, a la propuesta concepcional y metodológica sobre diseño y gestión de programas, de proyectos y programas de desarrollo humano. Eso es importante y lo digo porque cuando, por ejemplo, estamos formulando el marco lógico, a la hora de llevar la propuesta, cuando aquí se les enseña la fórmula de 5×4, la columna de 5×4, me vuelven a aparecer con la columna, con el sistema 4×4 y con categorías que corresponden al enfoque, digamos, soft, al enfoque de resumen ejecutivo gerencial, que es la traducción del alemán a las siglas en castellano. Entonces, ¿para qué estamos enseñando una propuesta cuando en los trabajos aplicativos van a estar reeditando conceptos que están pretendiendo ser superados con el enfoque? Pues están copiando los dos proyectos, haciendo copy paste. A la hora de hacer los trabajos prácticos, aparecen los contenidos de proyectos hechos con el sistema 4×4 y que no tienen nada que ver con lo que hemos venido propiciando como procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto lo vamos a ir viendo ya en el desarrollo del curso, en la clase de retroalimentación próxima. La idea es que los profesores responsables de aulas podamos hacer una retroalimentación de lo que se ha podido avanzar ya en la fase virtual, probablemente ya el primer trabajo, en fin, y algunas preguntas que ustedes puedan tener. Bueno, eso es todo por el momento y encantado de trabajar con ustedes. Bien, bien chicos, muchas gracias por compartir su experiencia. No sé si ya se conocen algunos de ustedes. Siempre empiezo así mi parte de la sesión, porque si ustedes ven, parte del proceso metodológico de aprendizaje del curso es que puedan desarrollar proyectos en conjunto. Si es posible, bueno, si hay un tiempo, la metodología lo permite, pueden iniciar ese proceso de contacto, porque es mucho más rica la experiencia de desarrollar un proyecto en un diálogo a veces interdisciplinario, porque un proyecto definitivamente, una de las naturalezas consustanciales a un proyecto de esta naturaleza es que no se pueden hacer desde una visión unívoca de una sola disciplina, ¿no? Entonces, como ejercicio, como entrenamiento de la herramienta sí es importante, pero si pueden empezar ya esos lazos de contacto sería muy importante, ¿no? El profesor ha tratado varias nociones muy importantes para abordar y empezar el tema del desarrollo, elaboración, formulación de proyectos de desarrollo. ¿Quién recuerda qué temas, qué enfoques, qué dimensiones ha tocado el profesor Bobadilla para poder compartir y ahí poder desarrollar aspectos más puntuales, ¿no? Hasta llegar a la herramienta fundamental? De plano, ¿quién se acuerda de qué es la herramienta fundamental del curso, donde va a estar resumido, en una carilla 4 va a estar resumido todo lo que el proyecto de una sola pincelada uno puede entender? El marco lógico. Pero él, antes de llegar al marco lógico, hizo una introducción bastante interesante de en qué contexto se desarrollan estos proyectos, para qué sirven, para qué apuntan. ¿Quién me puede hacer un resumen o abrimos la discusión para todos aquellos que crean que podamos tratar en conjunto? Enfoque estratégico, pero más allá del enfoque, ¿qué es importante? Sí, el término de enfoque es muy importante, pero para iniciar un proyecto de desarrollo,
¿qué enfoque tenemos? Él mencionó eso. ¿Quién me puede definir? ¿Sí? El enfoque del desarrollo. Clara que se debe tener hacia dónde debe conducir el desarrollo. Correcto. La matriz guía que refiere sobre lo demás. Nos decía, por ejemplo, si vamos a trabajar en un tema específico, debemos tener muy claro cuál es el objetivo que debemos tener, ¿no? Y eso debe influir en todo lo que hagamos en relación a eso. ¿Tú eres Wilber? Wilber. Muy bien, Wilber. Y en el enfoque de desarrollo él habló, valga la redundancia, de varios enfoques. ¿Se acuerdan de alguno para aproximarse a un proyecto de desarrollo? O de los conocimientos, de los cursos que han llevado, de enfoque. Hay un curso, además, creo que se llama Enfoque de Desarrollo, donde ven diversas aproximaciones al desarrollo. Mencionó un autor que ha sido premio Nobel. ¿Y por qué? ¿Qué es el desarrollo para Amartya Sen? ¿Cómo define? El desarrollo humano. Capacidades y derechos. Correcto. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué es importante esa perspectiva del desarrollo para diseñar un proyecto de desarrollo? Porque el individuo es la razón de ser, ¿no? El actor de cambio, el objeto de cambio. Correcto. Él puso al final un ejemplo que dijo, si yo tengo este problema, tengo que desarrollar determinados aspectos para poder desarrollar un proyecto. ¿Se acuerdan el ejemplo que puso? Por ahí alguien dio una respuesta y él dijo que estaba bien, pero ¿qué es lo que busca un proyecto? Además de lo inmediato, ¿no? Un pacto social. Pero ese ejemplo que él puso, ¿qué buscaba desarrollar en una determinada comunidad que necesitaba desarrollar la producción, creo que de alpacas era el ejemplo? ¿Qué condición se tenía que cambiar en esa comunidad? Las habilidades de las personas. Entonces, en este contexto, el proyecto de desarrollo va a generar ese cambio en esa comunidad particular, ¿no? ¿Y cómo podemos entender hacia dónde apunta ese cambio? Porque hay todo un enfoque de desarrollo que habla que tenemos que desarrollar capacidades, siendo bastante simplistas, ¿no? Porque aquí estamos tomando algunas ideas que luego se van a profundizar con una serie de lecturas. Ya partimos de un enfoque, ya hay algo que está, por decirlo así, probado de que determinadas formas de actuar en un contexto determinado van a generar desarrollo, ¿no? Entonces, lo que hacemos a través del proyecto de desarrollo es constatar en los hechos determinadas hipótesis de desarrollo. Y el enfoque de desarrollo nos da ese contexto de actuación ya establecido, ¿no? Entonces, no vamos en un contexto ciego a ver qué pasa si esto puede suceder. No, ya hay todo un bagaje que nosotros debemos de informarnos y bajo ese enfoque vamos a actuar en determinados contextos. De esta discusión ha surgido otra noción muy importante. Cuando estamos hablando de generar habilidades, capacidades en esa comunidad determinada, ¿por qué tenemos que generar esas capacidades? ¿Qué está pasando en esa comunidad determinada? Esto es crucial, porque es lo primero que se va a ver en el curso. Si desde ese abordaje hay errores o límites, el proyecto definitivamente va a tener ya problemas de concepción. ¿Por qué queremos cambiar las habilidades o capacidades de esta población que necesita tener esas habilidades para poder desarrollar la producción, digamos, alpaquera, ¿no? Siguiendo con el ejemplo? El punto es importante, pero eso lo vamos a ver en una parte más adelante. Eso ha sido casi un poco el final, que no está mal, porque un poco lo que tenemos ahorita que descubrir juntos, a qué me refiero, apunta precisamente a lo que dice Carlos. ¿Para qué hacemos un proyecto? O sea, ¿qué buscamos con el proyecto? Ya hemos identificado que tenemos que desarrollar habilidades en una comunidad determinada. ¿Pero por qué tenemos que desarrollarlo? O sea, ¿qué pretendemos? Es esencial que ustedes identifiquen eso. ¿Ah? El cambio social, digamos, es el contexto global, ¿no? El proyecto busca un cambio. ¿Pero un cambio de qué? O sea, ¿qué es lo que...? Eso va un poco también al punto que si tú haces ese cambio vas a mejorar determinadas condiciones, entonces la calidad de vida es como el fin, ¿no? Pero es una noción que la ha repetido y de ahí partió prácticamente la sesión de hoy. Eso es importante, a ver. Pero ¿qué condición está pasando? ¿Qué cosa, qué hemos identificado para llevar un proyecto a esa comunidad y no a la comunidad A? Por ahí.
a un problema. Entonces, ¿cuál es el eje? Es resolver un problema central. ¿Y qué es un problema central en el mundo de proyectos de desarrollo? Él también acotó, cuando habló hay un problema que no saben, entonces nosotros tenemos que abordar ese problema. O sea, lo importante para poder intervenir con un proyecto es identificar un problema central en una comunidad determinada. Ya estoy dando varias nociones, capten un poco lo que estoy diciendo, porque va a ser importante en el momento que ustedes se sienten a reflexionar, identificar el problema. Evidentemente van a tener que hacer consultas de material de fuente primaria, si van a trabajar en una zona donde ya conocen, con entrevistas a la comunidad o de fuente secundaria. Una vez que identifican un problema, ¿qué características tiene que tener ese problema? Si decimos, por ejemplo, en la zona X falta un colegio, lo importante que es identificar cuál es el problema de la comunidad. No es que falte el colegio, ¿no? Porque ya estás dando, digamos, la solución. Es el acceso adecuado a educación, esa es una condición negativa. Entonces, el problema que ustedes identifican para desarrollar el proyecto es identificar una condición negativa que afecte a una comunidad determinada en un contexto determinado. Son elementos más específicos de la técnica de identificación del problema central para poder intervenir en esa zona determinada. Porque el proyecto como tal tiene límites, el proyecto como tal tiene un recurso limitado. No puedes implementar un proyecto 100 años, tiene una vida acotada de 1 o 2 años, y en ese contexto ustedes tienen que poder identificar aquel problema puntual con el cual desean cambiar. El problema es una gestión, el proyecto social es una gestión de ese cambio que quieren en esa comunidad determinada para cambiar ese problema particular. Y el problema particular hace referencia no a la carencia de algo, sino a una condición negativa que afecta precisamente la calidad de vida, las condiciones, las capacidades de esa población determinada. Y quien te dé ese contexto interpretativo, reflexivo, es primero el enfoque de desarrollo que ustedes van a aplicar a esa comunidad, luego la adecuada identificación del problema que está afectando. Ahí va a haber muchas dificultades cuando traten de identificar el problema y hay diferentes jerarquías de problemas. Eso ya lo llevo a la concatenación de cuál es el nivel de cambio durante la vida útil del proyecto que ustedes quieren alcanzar en la determinada. Yo insisto mucho, después les digo por qué es importante esto de determinada comunidad en un contexto determinado. Entonces ya quedamos claro que tenemos que tener un enfoque de desarrollo con el cual vamos a intervenir. Dentro de ese enfoque de desarrollo ya se han delineado, desarrollado acciones de intervención que han sido validadas por su constante aplicación, ¿no? Que esas formas de intervenir son válidas y generan cambios. O sea, con el proyecto es como una hipótesis, el diseño del proyecto es como una hipótesis de cambio, una hipótesis de intervención en una zona determinada, ¿no? Haciendo esto vamos a generar estos cambios y estos cambios van a tener efectos en un nivel inmediato, en un nivel más mediato, hasta llegar al punto que tú señalas de que no solo se agote la necesidad de un proyecto, no solo generar un cambio material inmediato, sino que genere capacidades que puedan multiplicar el desarrollo en su conjunto, ¿no? Y el bienestar de la sociedad. Bien, ya identificado el problema central, el proyecto busca un cambio de ese problema central. También se mencionó cómo se manifiesta ese cambio, cómo lo evidenciamos ya a nivel de proyecto. ¿Qué significaría para nuestro proyecto el cambio de esa condición negativa? Hay un problema central, quedó claro, que está relacionado a una condición negativa. El proyecto va a cambiar esa condición negativa con la intervención. En el proyecto de desarrollo, ese cambio, ¿qué es? El objetivo. Ya hay varias nociones que están saliendo. Entonces, ¿cómo vamos concatenando? Un enfoque de desarrollo, identificamos un problema central que materializa una condición, insisto, no es la falta de algo material, porque finalmente esa puede ser una de las estrategias o una de las herramientas que van a permitir cambiar esa condición de cambio. Donde hay una carencia, una mala educación, se puede solucionar con la construcción de un colegio. De repente ese será, digamos, la forma de intervenir en esa zona determinada. Pero eso no es el objetivo del proyecto por sí mismo. Entonces, lo que dice Wilber, correcto. Entonces, el eje del proyecto es cambiar esa condición de cambio, y esa condición de cambio es finalmente el objetivo general, el propósito. Yo les voy a dar ya, además de los materiales, una serie de manuales, porque las agencias de cooperación, los organismos internacionales tipo PNUD, tienen una serie de manuales para desarrollar proyectos, ¿no? Proyectos de cambio, proyectos de desarrollo, proyectos ambientales, etcétera, etcétera. Pero lo que
lo que quiero aquí es que ustedes tengan, esta discusión que estamos generando es para internalizar las nociones, porque cambien los nombres y ustedes entiendan o lean la definición, van a decir, esto están hablando del propósito, esto están hablando de objetivos específicos, esto están hablando de resultados, esto están hablando de un fin o un efecto no inmediato, sino mediato. Entonces, independientemente de la terminología que se encuentre, no se van a ustedes sentir desamparados, uy, todo lo que aprendí no sirve. No, simplemente es que entiendan de qué se trata esa secuencia, esa manera de definir algunos de los aspectos. Van a encontrar diversidad de nombres y en los materiales que yo les voy a dar, complementarios al manual y a los textos de lectura, van a poder ustedes ya tener esas capacidades y esas habilidades para poder saber de qué se está hablando y a qué se están enfrentando. Entonces, es muy importante internalizar y conocer estas nociones, ¿no? Repito, el enfoque, el problema central, y entramos al aspecto del objeto. En algunos manuales lo van a encontrar como el propósito, ¿no? Que es, finalmente, no quiero usar o confundir con el término, el proyecto busca un objetivo general, busca un propósito de cambio de esa condición negativa. Es en función a ese objetivo general, ese propósito, que se construye una jerarquía dentro de lo que es el marco lógico del proyecto de desarrollo. También se hizo acotación. Hay una jerarquía vertical, que es la que, en función a la cual vamos a diseñar el proyecto, y una jerarquía horizontal. ¿Quién recuerda los elementos de la jerarquía vertical? Recuerden, está el objetivo general o propósito. ¿Qué otros elementos tiene esa jerarquía vertical del marco lógico? Algunos lo deben saber porque muchos me han dicho que han trabajado proyectos, hacen evaluación de proyectos, desarrollan, y el marco lógico es una herramienta eje en el diseño y elaboración de proyectos. Ya hemos llegado hasta el objetivo general, que es el cambio de la condición negativa que hemos identificado en una comunidad determinada, ¿no? Pero para llegar a ese objetivo general, ¿qué pasos tenemos que dar en el diseño del proyecto? Así aparece de la nada, o sea, ¿cómo vamos generando, alcanzando? Si un proyecto X tiene un plazo de intervención de 2 años, no es que al año 1 ya hayamos alcanzado el objetivo, sino ¿qué nos planteamos antes de llegar a ese objetivo general? Resultados. Hitos. En la terminología resultados. ¿Qué otra nomenclatura podríamos encontrar? No para el objetivo general o propósito. Son resultados persistentes, son objetivos específicos. Entonces el proyecto ya, el marco lógico va teniendo un objetivo general que cambia una condición negativa, y esa condición negativa para el proyecto es el problema central que queremos cambiar. Encontramos el objetivo general y entonces nos vamos a plantear en la vida útil del proyecto o dentro del proyecto en su propia construcción técnica objetivos específicos, ¿no? Entonces el proyecto tendrá un objetivo general y varios objetivos específicos. Esos objetivos específicos, a su vez, siguiendo esta jerarquía, tiene una serie de estrategias de intervención. ¿Cómo se materializan esas estrategias? ¿Qué nos dice una estrategia para alcanzar un objetivo específico? ¿Qué es una estrategia? Una ruta, una metodología, el cómo de algo, ¿no? Ya. Nos va a decir el cómo alcanzar el objetivo específico. ¿Y cómo materializamos a su vez ese cómo? Y acciones. Entonces ya van surgiendo varias ideas. Luego quiero decir, ya tenemos acciones que nos van a permitir alcanzar el objetivo específico 1, acciones para el objetivo específico 2, acciones para el objetivo específico 3 y todos aquellos objetivos o componentes que el proyecto finalmente tenga, que nos van a llevar a ¿qué? A lograr ¿qué? Si alcanzamos esos objetivos específicos, ¿qué pretendemos? El objetivo general. Y el objetivo general, en esta lógica de discusión que tenemos, ¿qué significa para esa comunidad determinada? El cambio de la condición negativa. Entonces ya estamos viendo la lógica que hay, por eso se llama marco lógico, no es una concatenación ordenada en el tiempo y en el espacio de acciones bien concretas, que son las actividades, llamaremos las tareas, ¿no? Ya con nombres más específicos que nos van a permitir alcanzar objetivos específicos. Un conjunto de objetivos específicos nos van a permitir alcanzar el objetivo general.
Alcanzado el objetivo general, ya vamos a lo que decía Carlos. Él habló de algo muy importante. Alcanzado el objetivo general, ¿qué pasa con esa comunidad? ¿Qué pretendemos con esa comunidad? Se habla mucho de la sostenibilidad, ¿qué refleja más allá del objetivo general o qué buscamos? Tiene un nombre también el tema del marco lógico. Correcto, el desarrollo de capacidades, el bienestar de la comunidad. Entonces ahí entramos a lo que dentro de la secuencia de estas nociones sería el fin del proyecto, ¿no? También es un aspecto que vamos a tener que identificar en nuestro marco lógico. Entonces ya han surgido varios elementos del marco lógico. ¿Quién los puede recapitular? Del marco lógico. Los otros son como elementos previos. Del marco lógico hay una secuencia de elementos que hemos analizado ahora. Ven cómo va, y lo importante que, o el eje de todo esto es identificar adecuadamente el problema central o condición negativa de esa comunidad. Eso llevado al cambio, o sea, manifestado, sería el objetivo general del proyecto. Ese objetivo general va a tener tantos objetivos específicos como componentes tenga el proyecto, y cada objetivo específico tantas actividades o tareas que permitan alcanzar el objetivo y el cambio, ¿no? Y luego pasamos a un nivel de fin, ya de un nivel más de bienestar, de calidad. Hasta allí hemos construido sin querer lo que es la jerarquía vertical del proyecto, ¿no? El dichoso marco lógico del proyecto. Y eso entra en una hoja, o sea, así de sintético, ¿no? Y es un proceso iterativo de revisión, de búsqueda de información constante, de ver si en el contexto específico donde van a aplicar o diseñar el proyecto ya se han realizado experiencias de intervención similares, hasta dónde avanzaron, en qué punto se quedaron y hasta dónde ustedes quieren llegar con el proyecto. Bien. Luego tenemos lo que se llama la jerarquía horizontal. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo? Y también lo mencionó el profesor Bobadilla. ¿A qué nos referimos dentro del marco lógico de la jerarquía horizontal de objetivos? Una vez que hemos diseñado esa escalera vertical, ¿no? De tareas, acciones, objetivos específicos, objetivo general, fin. Alguien habló que no ha elaborado, pero ha hecho seguimiento de proyectos. ¿Y en función a qué se hace seguimiento de los proyectos? Correcto. Entonces, la jerarquía horizontal es ya la construcción del marco lógico en términos de identificar metas, identificar indicadores, identificar supuestos para que eso se den y medios de verificación, ¿no? Ya con eso hemos construido, digamos, todos los componentes críticos del marco lógico, ¿no? Si nos planteamos en este ejemplo hipotético de generar habilidades para elevar la producción al paquete en la comunidad X, ¿qué meta podríamos plantear para medir si ese cambio, ese objetivo general se está dando? Si queremos generar habilidades para mejorar la productividad en la producción, ¿qué meta esperamos encontrar? ¿Qué meta reflejaría que ese objetivo se ha cumplido? El objetivo general, en este caso hipotético de las habilidades o las capacidades desarrolladas por los comuneros de tal zona para elevar la productividad. Pero ¿cómo materializan? Un ejemplo de meta. Correcto. Eso, por ejemplo, sería una meta importante o obligatoria para ese caso puntual, ¿no? Luego, claro, ya se identifican los indicadores. En los manuales vamos a ver esa meta, es elevado en 30% o en 50% la productividad en un periodo determinado, ¿no? Obviamente tienes una línea base, eso vamos a construir también, y en esa línea base cuánto vamos a alcanzar transcurrido el año 1 del proyecto, el año 2, cuánto se está elevando. Esa es una meta importante que tiene que reflejar ese cambio, ¿sí?